Creé un santuario en Marvel 151-160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 151. El poder de los centinelas Nimrod. Mientras tanto, en el área exclusiva asignada a los Caballeros de la Luz por el santuario, Charles Xavier estaba junto a la ventana de su habitación, observando a sus compañeros practicar diligentemente su aura y habilidades de combate en el campo de entrenamiento exterior. Su frente estaba ligeramente fruncida y parecía algo inquieto. «Charles, ¿qué pasa?» Storm Ororo llamó a la puerta y entró, preguntando con preocupación. Notó que Charles había estado en esa posición por un rato. Charles se giró, su rostro mostrando un toque de confusión y seriedad. «Ororo, por alguna razón, me he sentido inquieto últimamente. Mi poder mental parece haber detectado muchas señales de angustia dispersas, débiles, pero temerosas. Desde que el santuario curó su discapacidad en la pierna y comenzó un entrenamiento sistemático de aura, el poder mental de Charles no solo se había recuperado por completo, sino que también había progresado enormemente, incluso comenzando a mostrar los rudimentos de la telequinesis. Incluso el Papa Yefen había elogiado la pureza y el potencial de su poder espiritual, creyendo que tenía el potencial de resonar con el cosmos. Al oír esto, la expresión de Ororo se tornó seria. «Quizás tu presentimiento no sea infundado. Se acaba de asignar una misión, y su contenido podría estar relacionado con lo que has percibido». El ánimo de Charles mejoró. «¿Una misión?» «Sí, el comandante Shuwen está convocando a nuestro escuadrón. Vamos, lo averiguaremos cuando lleguemos». Ororo asintió. Charles respiró hondo, reprimiendo sus pensamientos que lo distraían. Apreciaba su vida en el santuario. Como líder de escuadrón de los Caballeros de la Luz, anhelaba cumplir con su deber y proteger a los necesitados. Los dos partieron inmediatamente hacia la sala de información de la misión. Dentro, Xu Wenwu estaba organizando los datos relevantes de la misión. Al ver entrar a Charles, le entregó los documentos. «Estás aquí. Echa un vistazo, esta es tu misión». Charles tomó la copia de la solicitud de asistencia y los datos preliminares, revisándolos rápidamente. A medida que seguía leyendo, su expresión se tornó cada vez más seria. Entonces, ¿esas señales de socorro fragmentadas que percibí antes no eran alucinaciones? Incluso después de que el santuario estableciera la Alianza Sobrenatural Global y anunciara su despliegue militar global. ¿Todavía hay fuerzas persiguiendo mutantes? Levantó la vista, con el ceño fruncido. En Estados Unidos, en las profundidades de la Tierra, en un laboratorio secreto. Las frías paredes metálicas reflejaban la inquietante luz azul. Los dedos de Bolívar Trask volaban por la pantalla holográfica, organizando datos y categorizando las misiones recientes de los robots Centinela. Un leve olor a aceite de motor y desinfectante llenaba el aire, y el zumbido bajo de la maquinaria se oía a lo lejos. Fantástico. Absolutamente fantástico. Bolívar dejó de trabajar de repente, con los ojos brillando de emoción. Se giró hacia John Sublime, que estaba a su lado, y señaló con entusiasmo las secuencias genéticas y los diagramas mecánicos que cambiaban constantemente en la pantalla. «Mira estos datos. Una gama tan diversa de habilidades puede integrarse perfectamente en la estructura corporal del centinela. Esto es más que un arma biológica perfecta». La respiración de Bolívar Trask se aceleró. «Si pudiéramos cargar nuestra autoconciencia», y sus ojos se volvieron frenéticos. Incluso empezó a imaginarse a sí mismo como el sujeto de la conciencia, controlando ese poderoso cuerpo. Aquello era una verdadera infusión del alma, una fusión perfecta de conciencia y poder. Sin duda, esa era la verdadera dirección de la evolución humana. Parece que tú y yo pensamos lo mismo. John Sublime se acercó con una sonrisa, con la mirada también fija en el modelo 3D del centinela Nimrod que giraba constantemente en la pantalla. El centinela Nimrod era su obra maestra conjunta, una creación perfecta, mitad biológica y mitad mecánica, que ya poseía la capacidad de autoevolucionar. Durante este tiempo, mediante la caza de mutantes, el centinela Nimrod había incorporado muchas habilidades nuevas, y algunas combinaciones de estas habilidades incluso habían producido reacciones químicas inesperadas, con un poder que superaba con creces sus estimaciones iniciales. Este tipo de centinela con capacidades de evolución autónoma era simplemente la cúspide de la ingeniería humana. ¿Cómo va el plan? Bolívar Trask se volvió hacia John, con la voz llena de una emoción apenas contenida. Está progresando sin problemas.
John operó el panel de control, mostrando un vídeo de vigilancia. Los supervivientes a los que perdonamos deliberadamente finalmente han resultado útiles. Pidieron ayuda al santuario hace un día. Hizo una pausa, con una sonrisa de suficiencia en los labios. La formación de los Caballeros de la Luz es una bendición. Si los santos mismos hubieran sido desplegados, tal vez se habrían preocupado de que los centinelas Nimrod actuales no fueran lo suficientemente fuertes. Pero los Caballeros de la Luz, compuestos por mutantes y reservas, creían que los robots centinela eran totalmente capaces de manejarlo. Si pudieran obtener los datos de las habilidades de los mutantes del santuario, los centinelas Nimrod experimentarían un salto cualitativo. Al recordar a los dos mutantes de nivel Omega contra los que habían luchado, una sombra de tristeza cruzó por sus ojos. Aquel poder desbordante aún permanecía latente en sus corazones. Los centinelas Nimrod pueden seguir evolucionando. Bolívar apretó el puño. Mientras los centinelas Nimrod dominen las habilidades de los mutantes de nivel Omega, seremos los dioses del nuevo mundo. Su voz resonó en el laboratorio, llena de una certeza casi fanática. Parece que debemos prepararnos para la transferencia de conciencia. John Sublime asintió, con los ojos también ardiendo con la llama de la ambición. Podemos comenzar la planificación. Bolívar dijo con voz grave, decidido a tener a esos mutantes. Mientras tanto, en el lejano santuario. ¿Están listos? Charles miró a los miembros de su equipo. Eran 7, incluyéndolo a él, todos antiguos miembros de los X-Men. Trabajaban juntos a la perfección, habiendo detenido muchos eventos extraordinarios. Después de unirse al santuario, sus habilidades se habían mejorado significativamente a través de su entrenamiento en Ki. Casi listos, podemos partir en cualquier momento. Storm Ororo respondió, con un aura tenue que la rodeaba, una manifestación externa de su control climático combinado y sus habilidades de Ki. Charles volvió a mirar los datos que tenía en las manos. El grupo de mutantes que había solicitado ayuda se encontraba en un pequeño país de Europa del Este. Gracias a las instalaciones espaciales del santuario, no tardarían en llegar. Partamos y veamos qué está pasando, ordenó finalmente Charles. A través del portal espacial establecido por la Alianza Sobrenatural Global, el viaje desde el santuario hasta su destino duró menos de 10 minutos. Esto también fue posible gracias a la creación de la Alianza Sobrenatural Global. Los países que se unieron a la alianza permitieron al santuario establecer portales espaciales dentro de sus territorios. Los líderes de cada país comprendieron lo que esto significaba. Una vez establecido un portal espacial, equivalía a que su país cayera bajo el control del santuario hasta cierto punto. Pero ante la creciente amenaza de los seres sobrenaturales, no tenían otra opción. Excepto por unos pocos países que se negaron explícitamente a unirse a la Alianza Sobrenatural Global, casi todas las demás naciones abrieron sus puertas al santuario. Todos, tengan cuidado. Mi energía mental me advierte. Este incidente no es sencillo. En cuanto salió del portal espacial, una expresión solemne apareció en el rostro de Charles. Aunque aún no había logrado resonar con su cosmos, mediante el cultivo del Ki, su energía mental ya poseía algunas de las habilidades de un sexto sentido, como las funciones de alerta. Justo en el momento en que salió del portal espacial, su energía mental comenzó a emitir advertencias frenéticamente. Esto le hizo comprender de inmediato que esta misión podría ser mucho más peligrosa de lo que había anticipado, e incluso podría tratarse de una conspiración dirigida específicamente contra ellos. Lo sabemos. Asintieron al unísono Storm Ororo y Cyclops Scott, y el resto del equipo también indicó que lo entendían. Como guerreros experimentados, sabían que la intuición de Charles rara vez fallaba. El grupo de 7 recorrió las calles desoladas y llegó a la ubicación de la organización mutante mencionada en el informe de inteligencia. Un edificio de apartamentos en ruinas. Las paredes se desprendían, las ventanas estaban rotas y todo el edificio exudaba un aura de decadencia. Los datos indican que este es el lugar, dijo Scott, revisando el informe de inteligencia y observando con cautela los alrededores. Las calles estaban desiertas, inusualmente silenciosas. Charles asintió levemente y se adelantó para llamar a la puerta de madera desgastada. Toc, toc y un crujido provino del interior, luego la puerta se entreabrió un poco y un par de ojos cautelosos observaron a través de la rendija a los invitados no deseados. La persona que abrió la puerta se sorprendió. Normalmente, nunca abriría la puerta en tales circunstancias. No sabía que se trataba de la sugerencia mental silenciosa de Charles.
Somos los caballeros de la luz del santuario, respondiendo a su petición de ayuda. ¿Puede decirnos qué sucedió? Charles sonrió cálidamente, su voz transmitía una fuerza tranquilizadora que hizo que la otra persona bajara la guardia inconscientemente. ¿El santuario? Genial. Por fin han venido. Al conocer la identidad de Charles y sus compañeros, el mutante que abrió la puerta se emocionó y la abrió rápidamente. Con su grito, más mutantes salieron de la casa. La pequeña sala de estar se llenó rápidamente de gente, aproximadamente 30 mutantes. ¿Tantos mutantes?, murmuró Scott sorprendido. Este número incluso superaba al de la Hermandad de Mutantes en su apogeo. La mirada de Charles, sin embargo, se detuvo en una niña en un rincón. Tendría unos 13 o 14 años, con un raro cabello verde oscuro, sentada allí en silencio, fuera de lugar en la tensa e inquietante atmósfera que la rodeaba. Charles sintió que su aura le resultaba algo familiar, pero no recordaba dónde la había visto antes. No se preocupen, todos. Si quieren ir al santuario, podemos ayudarlos. Si no, podemos ayudarlos a resolver esta crisis, dijo Charles lentamente, mientras expandía secretamente su percepción mental, tratando de captar cualquier posible señal de amenaza. Justo cuando habló, esa ominosa premonición volvió a golpearlo, más clara que antes. Algo se acercaba, algo poderoso y peligroso. Todos, inmediatamente a posiciones de combate. Objeto no identificado se acerca a gran velocidad. La voz de Charles resonó como una campana de alarma en la mente de todos, su rostro tan serio que casi goteaba lágrimas. La advertencia mental había llegado a su punto máximo, clavándole agujas en los nervios. Miró fijamente el polvoriento final de la calle a lo lejos, el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse ligeramente, y los guijarros dispersos a su lado flotaban lentamente en el aire. Era una señal de que el poder psíquico latente en su interior comenzaba a despertar bajo una presión inmensa. Sin la menor vacilación, los ojos de Ororo se pusieron en blanco al instante, sus dedos operando rápidamente en el comunicador de su muñeca. Centro de comando del santuario, aquí el equipo de Charles, encontrando un enemigo poderoso desconocido, solicitando apoyo de emergencia. Coordenadas enviadas. Su voz era tranquila, pero sus dedos ligeramente temblorosos delataban su tensión interna. Scott ya se había bajado el cuello de su traje de combate, una energía roja parpadeando en sus ojos, tiñendo sus pupilas de un rojo oscuro. Colossus gruñó, su piel cubierta al instante con un brillo metálico reluciente, su enorme cuerpo bloqueando la entrada como una fortaleza, sus pesados pasos destrozando el suelo. Ankh. Toma de 2 hombres y escolta a los niños por la puerta trasera inmediatamente. Activa el plan de emergencia y regresa al santuario a través del portal. Estos tipos nos persiguen, están usando a estos hermanos mutantes como cebo. Gritó Charles sin girar la cabeza, con voz urgente pero clara. Entendido. Aguanta. Sin dudarlo, extendió su grueso brazo y, con un fuerte estruendo, abrió un gran agujero en la pared tras él. Rápidamente organizó a los mutantes aterrorizados y se alejó a toda velocidad por la ruta de escape planeada. Parece que tu premonición se hizo realidad. Ororo se acercó a Charles, con los ojos completamente cubiertos de un blanco lechoso, y sutiles corrientes de energía comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Ella también sintió claramente el frío que se acercaba. Fue obra de los Estados Unidos, dijo Charles con voz gélida. Sus características son muy similares a las de los robots Centinela que desarrollaron antes. Pero recuerdo perfectamente que, en la batalla de la mansión Javier, David y Jean deberían haber aniquilado por completo a todos los robots Centinela. Tras presenciar de primera mano el poder casi divino de su majestad, pensé que al menos se contendrían, pero no esperaba subestimar su locura y ambición. Hizo una pausa, con un tono teñido de incomprensión e ira. Solo un puñado de organizaciones capaces de cazar mutantes en silencio a escala global, con tales capacidades y recursos tecnológicos. Considerando los agravios del pasado, la respuesta es casi evidente. Su Majestad, usted también cometió un error, igual que yo, subestimando la maldad en la naturaleza humana. Charles murmuró para sí mismo, con la mirada penetrante como cuchillos. En ese momento, una intención asesina surgió en su mente, y pensamientos extremos cruzaron por su cabeza. ¿Debería usar medios rápidos y decisivos para eliminar por completo a esas fuerzas ocultas tras bambalinas y controlar fundamentalmente ese país? Durante su tiempo en el santuario, siguiendo el camino guiado por Yefen, se dio cuenta cada vez más de lo ingenuo que había sido su idealismo pasado. El verdadero cambio a menudo requiere pavimentar el camino con hierro y sangre.
Nunca permitiría que nadie perturbara el futuro que Feng había descrito. Están aquí. La brusca advertencia de Colossus interrumpió los pensamientos de Charles. Al final de la calle, una docena de amenazantes robots de 3 metros de altura, de color gris plateado, aparecieron silenciosamente como fantasmas. Tenían líneas elegantes pero peligrosas, sus ojos emitían un brillo rojo ominoso. Eran robots centinela clase Nimrod mejorados. Ataquen. Ordenó Charles, y la batalla estalló al instante. Colossus dejó escapar un rugido de batalla, sus piernas metálicas ejerciendo fuerza repentinamente. Su cuerpo saltó decenas de metros de altura como una bala de cañón, estrellándose contra la formación de robots centinela con tremenda fuerza, aplastando instantáneamente a 2 centinelas que no pudieron esquivar a tiempo, convirtiéndolos en chatarra retorcida, fragmentos de metal y chispas volando por todas partes. Scott se movía ágilmente entre los búnkeres, sus precisos rayos láser, como látigos rojos, barriendo las articulaciones y sensores de los robots centinela, intentando restringir su movimiento. Ororo flotaba en el aire, con las manos extendidas, y el cielo, antes despejado, se cubrió rápidamente de nubes oscuras y turbulentas, con una repentina ráfaga de viento. Un relámpago cegador, como serpientes plateadas, serpenteó entre las nubes antes de caer, impactando a un robot centinela que se preparaba para disparar su arma de energía, paralizándolo al instante. Charles permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, su inmensa energía mental extendiéndose como una telaraña invisible, analizando meticulosamente a estos nuevos enemigos. De repente, abrió los ojos de golpe, con las pupilas contrayéndose. No. Estos no son robots puros. Su energía mental percibió fluctuaciones de vida anormales en su interior. Armas biológicas. Una fusión de máquina y carne. Esos bastardos. ¿Cuántos de sus compañeros mutantes habrán experimentado con ellos? Una rabia incontenible estalló en el pecho de Charles como un volcán. Sus ojos se enrojecieron y su inmenso poder espiritual se transformó en un tsunami invisible que se abalanzó sobre los centinelas restantes. Un zumbido de presión insoportable llenó el aire. Grava, escombros y restos de vehículos abandonados en la calle flotaban como si no pesaran nada. La docena de robots centinela se volvieron repentinamente lentos, como atrapados en un lodazal invisible, con sus unidades de procesamiento biológico internas gravemente afectadas. Una oportunidad perfecta. Colossus aprovechó esta fugaz oportunidad, sus puños metálicos golpeando como un martillo neumático, abollándoles profundamente el pecho a 2 de los centinelas congelados. Scott y Ororo también desataron todo su poder, láseres y relámpagos entrelazándose, hiriendo gravemente a varios centinelas más al instante, dejándolos temporalmente inmóviles. En una base secreta distante. ¿Cómo es posible? Su poder ha aumentado al menos un 50%. Los métodos de entrenamiento del santuario, los efectos son tan aterradores. Bolívar Trask exclamó incrédulo, mirando las lecturas de energía que fluctuaban rápidamente en la pantalla. Aún más alarmante para él era que la parálisis de Charles Xavier no solo se había curado, sino que la escala y la sofisticación de su poder mental superaban con creces los récords anteriores. John Exalted, de pie cerca, parecía igualmente sombrío. No podemos demorarnos más. Ordenen a todas las unidades Nimrod en espera que se unan a la batalla. Debemos eliminarlos antes de que lleguen los refuerzos del santuario. Orden confirmada. Todas las unidades de combate, ataque a gran escala. Al darse la orden, más puntos rojos se iluminaron en la pantalla del radar, convergiendo en el callejón en feroz disputa desde todas las direcciones. En el campo de batalla, la situación se invirtió una vez más. Los robots centinela, inicialmente suprimidos por el shock mental de Charles y los feroces ataques de Colossus, mostraron una aterradora adaptabilidad en cuestión de segundos. Sus partes dañadas se repararon visiblemente, sus movimientos se volvieron cada vez más fluidos y comenzaron a ajustar sus patrones de ataque en consecuencia. El brazo de un centinela se deformó rápidamente, cubierto con un brillo metálico similar al de Colossus, y bloqueó con fuerza un puñetazo de Colossus, produciendo un sordo estrépito metálico. ¿Qué? Colossus miró atónito su puñetazo fallido. Otro centinela emitió ondas de choque de alta frecuencia desde su ojo, interfiriendo con el control de Ororo sobre el flujo de aire y provocando que un tornado incipiente se disipara abruptamente. Otros centinelas comenzaron a predecir la trayectoria de los láseres de Scott y a esquivarlos con eficacia. La ventaja que Charles y su equipo habían construido con tanto esfuerzo se desvaneció rápidamente, dejándolos a la defensiva.
Cada vez más robots centinela rompían la lluvia de fuego, avanzando implacablemente como frías máquinas de matar. ¿Quieres salvar a tus camaradas, Charles? Justo cuando Charles luchaba por mantener su supresión mental y sentía que sus fuerzas flaqueaban, un susurro seductor, como una serpiente venenosa, resonó en lo profundo de su mente. ¿Quién? Charles estaba aterrorizado. Alguien podía penetrar tan fácilmente su barrera mental. Míralos, están a punto de rendirse, la voz tenía un matiz de burla. ¿Quién eres? Charles se preguntó interiormente, luchando por mantener su interferencia mental. Soy tú, Charles. Mientras la voz se desvanecía, una figura borrosa se materializó en el mundo mental de Charles. El rostro era exactamente igual al suyo. Imposible. ¿Qué eres exactamente? El corazón de Charles se llenó de conmoción. Aunque no quería admitirlo, el aura primigenia que emanaba de esa entidad espiritual estaba inextricablemente ligada a él. Charles, puedo ayudarte. La voz de la conciencia desbocada estaba llena de seducción. Mientras estés dispuesto a entregarme tu cuerpo temporalmente, puedo cumplir todos tus deseos y ambiciones. Limpiar estos bultos de metal será pan comido. ¿Crees que puedes reemplazarme? ¿O crees que puedes engañar a su santidad el Papa? Charles se calmó y preguntó a su vez. La entidad desbocada guardó silencio por un momento. Sabía de la existencia de Yefen, y también desconfiaba del Papa, que era como un dios. Charles, soy el producto de la combinación de tu conciencia y la de Eric. Poseo tu poder espiritual y también su control. Mi poder y potencial superan con creces los tuyos. Soy el líder que puede guiar a los mutantes a la verdadera gloria. ¿No quieres presenciar ese futuro con tus propios ojos? La entidad descontrolada cambió de estrategia, intentando doblegar la voluntad de Charles. El futuro de los mutantes reside únicamente en el santuario, únicamente bajo la guía de su santidad el Papa. La convicción de Charles se mantuvo firme, su respuesta resuelta. Si es así, entonces observa cómo tus compañeros perecen por tu terquedad. El ataque frenético comenzó a disminuir. El cuerpo de Charles era su mejor opción, pero no la única. Estos robots centinela que tenía delante, que incorporaban biotecnología y eran capaces de albergar múltiples habilidades mutantes, también parecían buenos portadores. Si no podía conseguir lo mejor, entonces conformarse con lo segundo mejor y apoderarse del cuerpo de un centinela parecía un plan viable. ¡Bum! Una violenta explosión sacudió el centro del callejón, y ondas abrasadoras mezcladas con escombros se dispersaron hacia afuera. Oloro y Scott fueron alcanzados simultáneamente por una poderosa onda expansiva de energía, saliendo disparados hacia atrás y estrellándose violentamente contra los escombros. Charles también se vio obligado a interrumpir su supresión mental, buscando refugio torpemente tras un muro de ruido. Solo Colossus sigue luchando por mantenerse a flote, pero también se enfrenta al ataque de 5 centinelas. Incluso su cuerpo metálico indestructible comienza a mostrar abolladuras y grietas, y su situación se vuelve cada vez más precaria. Maldita sea. La energía mental de Charles se agitó violentamente como el mar en una tormenta. En lo profundo de su conciencia, la semilla de su pequeño universo, plantada por el propio Yefen, parpadeó con una frecuencia sin precedentes, su luz atravesando la barrera mental, como si estuviera a punto de brotar y echar raíces. ¡Bang! Un fuerte golpe resonó cuando el enorme cuerpo metálico de Colossus fue golpeado con fuerza en el pecho por un centinela Nimrod en un ángulo complicado. Salió volando como una cometa con la cuerda rota, estrellándose contra media pared y levantando nubes de polvo. Refuerzos, no llegarán hasta dentro de al menos 3 minutos. Parece que, no podemos esperar. Ororo se puso de pie con dificultad entre los escombros, limpiándose la sangre de la boca, con la voz ronca por la desesperación. Ella no esperaba que, como escuadrón de élite de los Caballeros de la Luz, su segunda misión oficial terminara en una derrota tan aplastante. Y esos robots centinela, tras resistir su ataque con toda su fuerza, no fueron destruidos por completo. ¿Por qué esta fusión de seres biológicos y mecánicos poseía una resistencia tan increíble? No podían entenderlo, pero la cruda realidad era dura y la derrota era inevitable. Charles, no tienes tiempo para dudar. La voz seductora del ataque loco resonó en su mente como un susurro demoníaco. Sin embargo, la ansiedad y la lucha en el rostro de Charles desaparecieron al instante, reemplazadas por una calma casi fénix. Sus ojos eran claros y resueltos, como si atravesaran la inminente fatalidad y vieran algo mucho más grande.
En ese momento, el ataque loco sintió de repente una poderosa fuerza repulsiva que surgía de cada rincón del mundo mental de Charles, apuntando a él, el forastero. Esto, ¿cómo es posible? El cuerpo mental del ataque loco fluctuó violentamente, revelando un horror inimaginable. Su esencia del alma era casi idéntica a la de Charles, deberían haberse fusionado perfectamente, entonces ¿por qué experimentaba una repulsión tan fuerte? Zumbido. La respuesta fue la semilla de su microcosmos que estalló con un brillo tan deslumbrante como una supernova. Una oleada de energía inmensa recorrió instantáneamente el cuerpo de Charles, su rostro ligeramente curtido se tensó visiblemente. Su ya vasto poder espiritual comenzó a crecer salvajemente, saltando hacia adelante tanto en calidad como en cantidad. Lo dije. El futuro de los mutantes reside solo en el santuario, solo bajo la guía de su santidad el Papa. La voz tranquila de Charles resonó en la conciencia de Qui-Gon. Loco. Eres un completo loco. La voz de Qui-Gon se distorsionó por la sorpresa y la rabia. No podía comprender cómo la fe y la lealtad de Charles hacia Irefen podían ser tan profundas como para activar directamente la resonancia y el despertar de su cosmos. Zumbido. Un mapa estelar que brillaba con luz dorada de las estrellas se desplegó lentamente desde el vacío detrás de Charles. Era el mapa estelar de Aries, una de las 12 constelaciones del zodíaco. El vasto poder espiritual, como el océano, sufrió una transformación fundamental en ese momento, convirtiéndose rápidamente en telequinesis que controlaba la materia. Alrededor de Charles, los escombros, los restos e incluso el aire mismo comenzaron a temblar y zumbar bajo la inmensa presión. Santo Dorado de Aries. Charles Xavier, en este momento de crisis, hace su entrada oficial. Crack. Crack. Una oleada masiva de telequinesis, como incontables manos gigantes, envolvió instantáneamente a todos los centinelas Nimrod en el campo de batalla. Sus movimientos frenéticos cesaron abruptamente, como insectos congelados en ámbar. No importaba cuán frenéticamente calcularan sus cerebros biológicos internos, ni cuán desesperadamente lucharan sus articulaciones mecánicas, no podían moverse ni un centímetro. Entonces, una serie de sonidos metálicos retorcidos y nauseabundamente agudos resonaron. Estos robots centinela increíblemente robustos, como arcilla siendo amasada por una fuerza invisible, comenzaron a retorcerse y desgarrarse de diversas maneras que desafiaban las leyes de la física. Chispas y lo que parecía ser una sustancia viscosa similar a tejido biológico brotaron de las grietas. El poder espiritual de Charles, ya sin parangón en la Tierra, recibió un impulso inimaginable tras despertar su cosmo del sexto sentido. Combinado con las técnicas de combate heredadas del Caballero Dorado de Aries y los exquisitos métodos de telequinesis contenidos en su semilla cósmica, su fuerza logró un salto a través de las dimensiones. No. Esto es imposible. El espíritu berserker rugió desesperado dentro de la conciencia de Charles, pero su existencia estaba siendo rápidamente repelida por una nueva fuerza pura y poderosa. Finalmente, en el momento en que Charles completó su transformación, su voluntad y poder se integraron perfectamente. ¡Bang! Un fantasma espiritual semitransparente, que se parecía un poco al rostro de Charles pero parecía aún más siniestro y feroz, fue expulsado a la fuerza de entre las cejas de Charles y apareció en el mundo real. No era otro que el espíritu berserker intentando usurpar su posición. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, en la sala de control de una base ultrasecreta oculta en las profundidades de las montañas rocosas, Bolívar Trask y John Sublime observaban atentamente las imágenes en directo que se transmitían en la pantalla principal, con los ojos llenos de una conmoción y un horror evidentes. La escena de Charles despertando en el fragor de la batalla, un misterioso mapa estelar apareciendo tras él y su poder telequinético aplastando a los centinelas, había sido captada y transmitida claramente por el equipo. Esto es lo que el santuario llama el poder del cosmos. Según nuestro análisis de inteligencia, debería haber despertado hace poco, pero ¿cómo puede ser tan fuerte? La voz de Bolívar era ronca y temblaba ligeramente. En la pantalla, los informes de análisis del sistema de IA Nimrod Sentinel la inundaban, con todas las lecturas de energía fuera de los límites, superando con creces cualquier estimación anterior. Charles. El berserker, expulsado a la fuerza de su huésped, rugió furioso mientras su espíritu flotaba en el aire. No podía aceptar que su cuerpo perfecto, tan anhelado, hubiera fallado en el último momento. Sintiendo la presión descomunal del poder telequinético de Charles, el espíritu del berserker vibró violentamente, revelando un resentimiento extremo.
Miró a Charles con veneno, luego se transformó en una corriente invisible de espíritu, lanzándose como una serpiente venenosa hacia los restos del Nimrod Sentinel cercano, que estaba relativamente poco dañado y aún intentaba repararse. Esto es. En el momento en que su espíritu se fusionó con el cuerpo mecánico y de carne y hueso del centinela, Madatak quedó aturdido por un instante, luego una risa salvaje y triunfal resonó desde el altavoz del centinela, retumbando por el campo de batalla destrozado. Ja 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 ja. Destino. Esto es el destino. Charles. ¿Lo ves? El destino no está en la Tierra Santa. Ni está en manos de Yefeng. El destino está conmigo. Lo sintió. A través de la interfaz de red neuronal biológica de este centinela Nimrod, su conciencia siguió el flujo de datos invisible y capturó directamente las coordenadas de la inteligencia bioartificial central que controlaba a todos los centinelas en lo profundo de la base. Charles, nos volveremos a ver pronto. Antes de que terminara de hablar, la luz roja en los ojos de los restos del centinela que Madatak había habitado temporalmente parpadeó unas cuantas veces y luego se apagó por completo. La conciencia espiritual de Madatak se había desvanecido sin dejar rastro a lo largo del canal de red. Escapé. Charles dejó escapar un suspiro, con un profundo cansancio reflejado en su rostro. Acababa de despertar su universo interior y expulsar a la fuerza una conciencia tan poderosa como el ataque loco de su cuerpo. Era una carga tremenda para su mente y su cuerpo, que casi agotaba por completo su energía. En el laboratorio subterráneo ultra secreto de los Estados Unidos, en el centro de control principal. Bip bip bip. Máxima alerta. Máxima alerta. Se ha detectado una intrusión de una corriente de conciencia mental desconocida de alta intensidad en la base de datos principal. El cortafuegos está siendo vulnerado. Advertencia. Intrusos no autorizados están adquiriendo privilegios avanzados. La estridente alarma resonó al instante en toda la sala de control, y las luces rojas de advertencia parpadearon frenéticamente. Bolívar Trask miró fijamente la gran área roja en el panel de control principal y el código anómalo que se desplazaba rápidamente. Su expresión cambió drásticamente, y un sudor frío le empapó la espalda al instante. ¿Qué está pasando? Nuestro sistema de defensa es el más avanzado del mundo. ¿Cómo es posible que lo hayan vulnerado tan fácilmente? John Exalted, de pie a su lado, reaccionó rápidamente, moviendo las manos como un borrón sobre el panel de control, intentando activar los protocolos de emergencia para bloquear la intrusión. Maldita sea. La ruta de la intrusión se remontaba a través de las conexiones neuronales biológicas de las unidades Nimrod. Esto es imposible. ¿Cómo podría digitalizarse y transmitirse la conciencia a ese nivel a través de una red? ¿Es este el cerebro biológico central de los centinelas Nimrod? TSK, inmenso poder de cálculo, enormes cantidades de datos genéticos mutantes, y estos planes secretos. Una voz electrónica sintetizada, burlona y codiciosa, resonó de repente en el sistema de transmisión del laboratorio, haciendo eco en cada rincón. Ustedes, mortales, son bastante buenos haciendo juguetes. La voz del ataque loco les heló la sangre a todos los investigadores en la sala de control. La conciencia se propagó rápidamente por la red del laboratorio como un virus. Superó fácilmente capas de cortafuegos electrónicos y llegó directamente al nivel de mando más alto que controlaba a todos los centinelas Nimrod. Entonces, de ahora en adelante, estos juguetes son míos. Justo cuando Bolívar y Juan intentaban activar el último recurso de desconectar físicamente la red, el ataque loco emitió una nueva orden. A través del sistema de monitoreo de seguridad interno del laboratorio, localizó instantáneamente la posición de varias figuras clave. Científicos en el lugar y varios altos mandos militares y funcionarios gubernamentales en Washington, después de Cristo, quienes estaban bien informados y tenían una autoridad extremadamente alta sobre el proyecto Centinela. En el laboratorio, un investigador que operaba una terminal lanzó un breve grito, se agarró la cabeza y se desplomó al suelo, convulsionando violentamente. Casi simultáneamente, en una casa segura en Washington, después de Cristo, un general de 5 estrellas que escuchaba una sesión informativa sobre el proyecto Centinela dejó de hablar abruptamente, sus ojos se quedaron vacíos al instante, para luego brillar con una luz escalofriante y fanática idéntica a la del ataque loco. El poder mental del ataque loco superaba con creces la imaginación ordinaria. Después de controlar la red de biocomputación de Nimrod, resonó a la fuerza con las ondas cerebrales de objetivos específicos a través de flujos de datos, realizando control mental de corto alcance y superposición de conciencia. Te encontré.
Los bichos que se escondían tras bambalinas. La voz electrónica de Mad Attack contenía una risa fría. En la pantalla, uno tras otro, los retratos que representaban a las autoridades de alto nivel fueron marcados con la etiqueta roja controlado. Estos individuos controlados, que externamente parecían normales, influirían sutilmente en cada decisión que tomaban, sirviendo a la voluntad del ataque. La espada centinela, forjada de gran costo por los Estados Unidos, cambió de manos en este momento. Bolívar se desplomó en su silla, con el rostro mortalmente pálido, murmurando para sí mismo. Nosotros, ¿qué clase de monstruo hemos desatado? Mientras tanto, lejos en el campo de batalla, Charles, aunque incapaz de percibir los detalles específicos, sintió una fuerte sensación de inquietud recorrerlo una vez más. El secreto del séptimo sentido. Dentro de la habitación del Fénix blanco ardiente, la escena extraña y fantástica se asemejaba a un caleidoscopio roto. Irefen se inclinó, sus yemas de los dedos a punto de tocar otro trozo de misterioso metal esparcido por el suelo, cuando se detuvo. La constelación de Aries estaba iluminada, emanando una clara fuerza de retroalimentación. Charles, en realidad, pasó por alto las ataduras del cuerpo físico y resonó con el microcosmos con su vasto y puro poder espiritual. Irefen murmuró para sí mismo, un destello de comprensión brillando en sus ojos. No estaba sorprendido. La esencia del microcosmos es el poder espiritual que enciende la raíz de la vida. Aunque requiere un cuerpo físico como recipiente, su núcleo es en última instancia la llama de la voluntad y el alma. El talento espiritual sin igual de Charles le permitió tocar directamente el umbral del microcosmos. Pero y solo llevo aquí media hora y Irefen frunció ligeramente el ceño, observando los fragmentos cambiantes del tiempo y el espacio. El flujo del tiempo aquí era claramente muy diferente al del mundo exterior. La Casa Blanca del Fénix, como un extraño nodo que conecta el multiverso, trasciende las leyes convencionales del espacio-tiempo. Hizo un inventario de los misteriosos metales que había recolectado. Calculando a grandes rasgos, la cantidad de estos materiales era suficiente para forjar 2 armaduras sagradas completas. Incluso considerando las pérdidas y los intentos fallidos durante el proceso de investigación, era más que suficiente para completar una armadura sagrada con poder estándar. Es hora de regresar, decidió Irefen. Usar almacenamiento espacial en esta estructura espaciotemporal extremadamente inestable era demasiado arriesgado. Si desencadenaba turbulencias espaciales, no sabía a qué universo paralelo desconocido sería arrojado, y todo lo que había construido con tanto esfuerzo en este universo desaparecería. Justo entonces, Wu Fengji, no muy lejos, dejó escapar un largo suspiro y abrió lentamente los ojos. Ella presionó sus sienes aún algo palpitantes y miró a Irefen con incredulidad en sus ojos. ¿Tú realmente te despertaste tan temprano que yo? Parece que subestimé enormemente tus logros en el reino espiritual. A juzgar por la considerable cantidad de metales misteriosos a los pies de Irefen, probablemente se había sacudido por completo el impacto de los recuerdos y torrentes emocionales del poder del Fénix poco después de entrar. Una vez que realmente aceptes la herencia del Fénix y te familiarices con esa frecuencia de poder, podrás hacer lo mismo, le dijo Irefen con franqueza. Si la otra parte finalmente elige aceptar esta herencia, entonces serán aliados naturales. Cualquiera que acepte su semilla del universo resonará naturalmente con la longitud de onda de su alma y tenderá a estar de su lado. Actualmente, el dominio sagrado, además de él, necesita un combatiente de primer nivel que pueda valerse por sí mismo. Herencia, Entonces, ¿te estás preparando para irte ahora? Wu Fengji repitió en voz baja, sus hermosos ojos brillando, claramente sopesando sus opciones rápidamente. Cambió de tema, mirando su figura inmóvil. Sí, el objetivo inicial se ha logrado. Esta cantidad es suficiente para la investigación y forja iniciales. Además, con mi rango actual de percepción mental, he recolectado casi todos los metales que se pueden encontrar fácilmente. La próxima vez que venga, tal vez debería estar mejor preparado y realizar una recolección a gran escala. Irefen sopesó el pesado metal en su mano. Sabía que la Casa Blanca Fénix era actualmente un rincón relativamente aislado del multiverso, y estos maravillosos y misteriosos metales aún no habían atraído la atención de otros anfitriones de la Fuerza Fénix. Esta era una valiosa oportunidad. Si hubiera que esperar a que un genio inventor llamado Tony Stark tropezara accidentalmente, descubriera estos materiales y los usara para forjar una nueva armadura de Iron Man o robots anti-Sentinel, eso sería un verdadero desperdicio.
Este metal, capaz de crear una resonancia maravillosa con el cosmos, solo podría desatar su verdadero brillo en manos de un sistema verdaderamente extraordinario. Una vez completada la armadura sagrada, combinada con las impresiones de constelaciones únicas, sería una recreación casi perfecta del equipo central del sistema Saint Seiya. El resto era simplemente cuestión de paciencia y tiempo para acumularla y refinarla. Inesperadamente, este viaje se siente más como si hubiera venido aquí solo para observar y aprender. Wu Fengji negó con la cabeza con impotencia, con un toque de autocrítica en su tono. En términos de nivel de energía absoluta y poder destructivo, confiaba en que superaba con creces a Ye Fen en su nivel actual. Después de todo, ella ya había entrado en el reino del Padre Celestial, mientras que Ye Fen apenas había rozado ese umbral. Pero en términos de fuerza mental, tenía que admitir que estaba muy por detrás. Sentía una curiosidad increíble por cómo un humano común podía cultivar su fuerza mental a un grado tan asombroso. Pero sabía que todos tenían sus secretos y sabiamente se abstuvo de preguntar. En ese momento, estaba más interesada en la herencia de la que hablaba Ye Fen. Vayamos la próxima vez que vengamos, dijo Ye Fen con calma, aunque con una expectación apenas perceptible. Tenía la fuerte premonición de que, al pisar de nuevo esta tierra caótica, ya habría dominado el crucial séptimo sentido. En el sistema de Saint Seiya, el séptimo sentido se llama Manas, venerado como el punto de partida del cosmos supremo. Manas es el sentido del tiempo. Según algunas teorías de vanguardia, la velocidad del pensamiento humano es la única capacidad demostrada para superar la velocidad de la luz. Un ejemplo sencillo lo ilustra. La Tierra se encuentra a aproximadamente 433 años luz de Polaris, lo que significa que, incluso viajando a su velocidad máxima de 300,000 kilómetros por segundo, la luz tardaría 433 años en llegar hasta ella. Sin embargo, para el pensamiento humano, un solo pensamiento puede recorrer instantáneamente esta vasta distancia, como si uno estuviera presente en el lugar. Este es el aterrador potencial del poder espiritual humano. El sistema de entrenamiento Cosmos es precisamente el desarrollo sistemático y la guía de este potencial espiritual ilimitado. Cuando un Saint Seiya, a través de un entrenamiento arduo, rompe la barrera y alcanza el séptimo sentido, despertando la percepción del tiempo, esto significa una liberación preliminar de las limitaciones del espacio y el tiempo, lo que les permite ejercer un poder casi infinito. En su máximo potencial, incluso pueden simular un prototipo que se acerca al Big Bang. Esta es la razón fundamental por la que a los Saint Seiya se les llama asesinos de dioses. En su comprensión, los dioses en el mundo de Saint Seiya son seres aterradores que van más allá de las entidades individuales, incluso multidimensionales. Por lo tanto, entre el sexto sentido y el séptimo sentido existe un abismo inimaginable para los mortales. A lo largo de la historia, cuando Saint Seiya poseía el sexto sentido, su poder aún se limitaba al nivel de la superficie de un planeta. Pero una vez que comprende el séptimo sentido, es como un pez saltando sobre la puerta del dragón, entrando oficialmente en el reino de los dioses, donde las estrellas se hacen añicos con cada gesto. Ahora, empuñando la gema del tiempo, su comprensión de la esencia del tiempo se profundiza constantemente, haciendo que la comprensión del séptimo sentido sea casi una certeza. Una vez que lo logre, su nivel vital experimentará un salto cualitativo, convirtiéndose instantáneamente en una verdadera potencia de nivel Padre Celestial, y con la acumulación de su vida pasada, será absolutamente formidable incluso entre los Padres Celestiales. Confiando en el rico conocimiento y las habilidades de combate que acumuló en el mundo de Saint Seiya, aparte de los seres de nivel Rey Dios de los panteones antiguos, las potencias ordinarias de nivel Padre Celestial probablemente no serían rival para él. Si pudieran ir un paso más allá y condensar una esencia divina única que complementara su microcosmos, cálmate, deberíamos regresar, dijo Ye Fen a Wu Fengji, que estaba a su lado. Los dos no dijeron nada más, ocultando simultáneamente sus auras y activando las marcas de coordenadas que habían dejado al entrar. Sus figuras comenzaron a desdibujarse, como reflejos en el agua, desvaneciéndose lentamente ante espacio-tiempo extraño y caótico. En la cima de Kunlun, la nieve y el hielo que nunca se habían derretido durante milenios reflejaban una luz deslumbrante bajo el sol, y el viento puro y penetrante volvió a soplar contra sus rostros. Ye Fen se mantuvo firme en el suelo, sintiendo la familiar tierra helada bajo sus pies, y su mente tensa finalmente se relajó. Entrar a la fuerza en un lugar como la Casa Blanca del Fénix con su cultivo del sexto sentido era una maniobra arriesgada por necesidad.
Pero al sentir el pesado y misterioso metal en su mano, sintió que todos los riesgos valían la pena. ¿Qué hay de la herencia que mencionaste antes, la que puede ayudarme a controlar mejor el poder del Fénix? Wu Fengji acababa de abrir los ojos y su primera pregunta fue directa al grano. Su experiencia en la Casa Blanca del Fénix la había hecho muy consciente de sus carencias espirituales, y desarrolló un gran interés por el poder que Ye Feng mencionó. El poder que podía resonar con la fuerza del Fénix. Ye Feng apreció su franqueza y no se extendió. Levantó la mano derecha, juntando el índice y el corazón, con la mente muy concentrada. En un instante, una luz blanca pura y cálida se condensó en la punta de su dedo, sin deslumbrar. Este es el poder central de mi sistema de cultivo, llamado microcosmos, presentó Ye Feng solemnemente, sosteniendo la esfera de luz blanca. Y esta contiene la semilla del legado del Fénix. Cuando estuve en la cámara del calor blanco del Fénix, la constelación del Fénix, en lo profundo de mi conciencia, resonó brevemente y se entrelazó con el poder del Fénix. Fue a través de esta resonancia que pude anclarme tan rápidamente en el torrente de recuerdos y mantener la mente clara. Si puedes aceptarlo e integrarte verdaderamente con el legado del Fénix, entonces en el futuro, cuando nazca la legendaria corona de calor blanco del Fénix, tendrás la ventaja de este poder compartido, e incluso podrías tener la oportunidad de convertirte en su maestra. Empujó suavemente la esfera de luz hacia Wu Fengji, con un tono tranquilo pero cargado de un poder innegable. Por supuesto, la elección es tuya. Wu Fengji contempló la esfera de luz blanca que flotaba ante ella. Podía sentir claramente la inmensidad que contenía, una verdad cósmica similar y a la vez diferente al poder del dragón y el fénix que había en su interior. No hizo más preguntas, simplemente extendió sus delgados dedos y tocó suavemente la luz blanca. La esfera de luz, como si poseyera un espíritu, se transformó en un cálido arroyo, fusionándose silenciosamente con la punta de su dedo y desapareciendo. Cerró los ojos, aparentemente tratando de sentir el flujo de información que inundaba su alma. Tras un instante, volvió a abrirlos, y un fantasma de un fénix brilló en ellos. Entiendo. Sus palabras fueron concisas, pero de inmenso peso. Aceptó esta herencia. Ye Feng asintió, sin decir nada más. Con un movimiento rápido, desapareció de la cima de Kunlun, transformándose en un rayo de luz apenas perceptible a simple vista, precipitándose hacia el reino secreto del Tarot. La figura de Ye Feng apareció directamente en la cámara de meditación en el corazón del templo. Se sentó con las piernas cruzadas, colocando los misteriosos metales reunidos frente a él. Sus prioridades inmediatas eran dos. Primero, comprender rápidamente los misterios de la piedra del tiempo y encender su séptimo sentido. Y segundo, usar estos metales para forjar la armadura dorada sagrada. Sin demora, un leve pensamiento surgió, y sus fluctuaciones mentales se extendieron como ondas invisibles. Reed, Víctor, vengan al templo a verme inmediatamente. Su voz atravesó el espacio con precisión, resonando directamente en las mentes de los dos científicos principales. En el laboratorio, Reed Richards acababa de registrar una serie de datos sobre las respuestas energéticas de las plantas en Tarot, mientras que Víctor Bondoom ajustaba los parámetros de un dispositivo de resonancia energética. Al oír la voz en sus mentes, ambos se detuvieron casi simultáneamente. Sí, Su Majestad. Vamos enseguida. Respondieron al unísono, abandonando su trabajo sin dudarlo y corriendo hacia el santuario central sin siquiera quitarse las batas de laboratorio. Poco después, Reed y Víctor se apresuraron hacia la enorme puerta del templo, grabada con misteriosos patrones. Justo cuando estaban a punto de llamar, la voz de Ye Feng resonó directamente en sus mentes. Pasen. Se habían acostumbrado gradualmente a esta comunicación telepática, intercambiaron una mirada y abrieron suavemente la pesada puerta del templo. El interior del templo central era aún más magnífico que el exterior. La imponente cúpula parecía contener el cielo estrellado, y una luz suave y brillante, que parecía emanar de la nada, se derramaba sobre el suelo como un espejo. Ye Feng estaba de pie en silencio en el centro del salón, con la espalda recta, una tenue aura parecía rodearlo, conectándolo sutilmente con el aura de todo el dominio sagrado. Su Majestad. Al ver a Ye Feng, Reed y Víctor se detuvieron simultáneamente, colocaron sus manos derechas sobre sus pechos e hicieron una reverencia respetuosa, con una postura más solemne que nunca. Ye Feng se giró, su mirada se posó en los dos hombres. Sin más preámbulos, señaló directamente la pila de metal misterioso que brillaba con una luz inquietante colocada a un lado. Estos son metales misteriosos que traje de una dimensión especial.
Son los materiales esenciales para forjar las armaduras doradas. Ahora, te los confío. Hizo una pausa. Tu tarea principal, y única, es concentrar todos los recursos para completar la forja de las armaduras doradas. Entendido. Respondieron los dos al unísono, sus ojos se agudizaron al instante. Entendían mejor que nadie cuánto valoraba Yefen las armaduras doradas. Esta larga ausencia era precisamente para encontrar los materiales adecuados. Sus miradas se posaron simultáneamente en la pila de metal misterioso, sus instintos de investigación como científicos de élite se encendieron por completo. Este era un material dimensional que no existía en la Tierra. Sus propiedades y potencial sin duda revolucionarían la comprensión actual de la física. Su Majestad, tenga la seguridad de que haremos todo lo posible. Entonces, ¿vamos a comenzar el análisis y la investigación? Víctor dio un paso al frente y dijo con voz grave. Yefen asintió levemente y agitó la mano. Adelante, infórmeme inmediatamente si hay algún progreso. Los dos hicieron una reverencia de nuevo, luego levantaron con cuidado la pesada pila de metal misterioso y salieron del templo central. Las pesadas puertas del templo se cerraron lentamente tras ellos, aislando el interior del exterior. El silencio regresó al templo. Yefen caminó hacia la ventana, con vistas al santuario de Tarot, que comenzaba a tomar forma, con los pensamientos acelerados. Una vez que la armadura dorada esté forjada con éxito, combinada con la marca de constelación correspondiente, mi poder de combate general será suficiente para contender directamente con seres ordinarios de nivel Padre Celestial. Si puedo comprender con éxito el séptimo sentido durante este periodo, mi nivel de vida dará un salto adelante y mi poder experimentará un cambio cualitativo. El plan para promover la integración del poder global y lograr la unificación puede ponerse en la agenda. 17. Murmuró para sí mismo. Actualmente, aunque la Alianza Sobrenatural Global se ha establecido, todavía no se ha implementado un método de cultivo unificado. La razón fundamental es que el dominio sagrado todavía no puede lograr un poder abrumador en todo el mundo. La popularización precipitada de métodos de cultivo avanzados podría causar un caos aún mayor durante los períodos de crecimiento de poder. Además, esos mutantes de nivel Omega también son un factor desestabilizador significativo. Si bien el sistema de cultivo Ki y Cosmos teóricamente puede ayudar a la mayoría de los mutantes a controlar mejor sus habilidades y resolver el problema de perder el control, aquellos como la Gran Legión, con miles de personalidades selladas en su interior, cada una representando y este era un caso extremo de una habilidad, y Yefen aún no comprendía del todo cómo lidiar con ella. El tiempo se desvaneció silenciosamente en su contemplación. La noticia del regreso de Yefen se extendió como la pólvora, pero los diversos departamentos del dominio sagrado operaban como de costumbre, y nadie vino a molestarlo. El dominio sagrado había establecido un eficiente mecanismo de autogobierno, y los asuntos ordinarios no requerían la intervención de su señor. A la tarde siguiente, un cansado Charles condujo a su equipo de regreso al dominio sagrado después de una misión. Su rostro mostraba un agotamiento evidente. Al enterarse del regreso de Yefen, ni siquiera tuvo tiempo de descansar antes de correr al templo central. Toc, toc. Unos golpes ligeramente apresurados rompieron el silencio del templo. Yefen abrió lentamente los ojos, una imagen fugaz de la creación y destrucción del universo destellando en ellos. Adelante. Charles empujó la puerta, sus pasos no tan firmes como de costumbre, con un toque de pesadez imperceptible. Su Majestad, tengo algo muy importante y muy urgente, que informarle. La voz de Charles era algo ronca. Habla, te escucho. La mirada de Yefen se posó en Charles, sintiendo con claridad que el estado mental del otro era extremadamente inestable. Aunque había despertado una poderosa telequinesis y su cosmos había comenzado a encenderse debido a la resonancia con la constelación de Aries, su mar mental parecía muy inestable. Charles respiró hondo, una compleja expresión de culpa e inquietud apareció en su rostro. Su Majestad, puede que haya cometido un crimen terrible. Organizó sus pensamientos y comenzó a relatar con dificultad. Anteriormente, para salvar a Eric e impedir que cayera por completo al abismo, utilicé mis habilidades telepáticas para arrebatarle y absorber a la fuerza el odio, la ira y otras emociones negativas extremas que se habían acumulado en su mente a lo largo de los años. Mi intención era ayudarlo, pero no esperaba. Hizo una pausa, un rastro de dolor cruzó su rostro. Esas emociones negativas de Eric combinadas con el lado oscuro reprimido de mi propio subconsciente, cultivaron una personalidad completamente nueva, independiente e increíblemente poderosa dentro de mi mar espiritual.
Posee el lado oscuro de mis habilidades y las de Eric, y se hace llamar Berserker. Es una entidad espiritual pura, extremadamente peligrosa. Durante esta misión, debido a la intensa batalla, mi espíritu se vio gravemente afectado, resonando inesperadamente por completo con la semilla del universo, obteniendo la herencia completa de Aries. Las violentas fluctuaciones de poder y la sublimación instantánea de su espíritu hicieron que Berserker fuera expulsado de mi mar espiritual. Peor aún, usó la red de conciencia de esos biorobots centinela como trampolín para la transmisión inversa, escapando instantáneamente de nuestro alcance de rastreo. Charles levantó la cabeza, con los ojos llenos de autorreproche y miedo. Si realmente heredó y fusionó perfectamente mis habilidades y las de Eric, entonces, dada su personalidad y propósito, los Estados Unidos podrían. Fen escuchó en silencio, sus dedos golpeando inconscientemente suavemente el reposabrazos del trono. Berserker, interesante. Así que te preocupa que este monstruo, formado a partir de los lados oscuros de ambos, ya haya tomado el control de las altas esferas de los Estados Unidos. Un destello de comprensión brilló en sus ojos. Charles asintió pesadamente. Sí, Su Majestad. Conozco muy bien mis propias habilidades. Si quisiera, podría lograr fácilmente el control mental en silencio. Los Estados Unidos bien podrían haberse convertido en su escenario de marionetas. Los recuerdos de Fen sobre Onslaught afloraron. En los cómics originales, este monstruo, una fusión de las habilidades del Profesor Décimo y Magneto, era una fuerza aterradora que dominó toda una era. Poseía no solo un poder mental invencible y la capacidad de manipular campos magnéticos, sino también la capacidad de absorber las habilidades de otros mutantes, incluso forjando un cuerpo de vibranio indestructible para sí mismo. Su forma se asemejaba a la de un dios. Sí, como describió Charles, Onslaught en este universo entró en contacto con los centinelas capaces de replicar múltiples habilidades mutantes desde su creación y potencialmente los controló. Entonces su punto de partida era mucho más alto que en los cómics originales, y su amenaza potencial era mucho mayor. Lo entiendo. No hay necesidad de preocuparse demasiado, Charles. Las crisis a menudo contienen oportunidades. La voz de Fen permaneció tranquila. Esta noticia no le provocó mucha emoción. Entrecerró los ojos, analizando rápidamente la situación. Attack on Titan aparece antes que en la historia original, lo que significa que en la línea temporal actual, esos mutantes de nivel Omega capaces de destruir el mundo, como Franklin Richards y Nate Grey, o bien aún no habían nacido o aún no habían desarrollado sus poderes. Attack on Titan perdió el trampolín crucial para absorber rápidamente habilidades de alto nivel y volverse más fuerte. En cuanto a los mutantes poderosos existentes, como el mutante Massive con miles de personalidades selladas en su interior, o Jean Grey, la anfitriona de la Fuerza Fénix, buscarlos en la forma espiritual pura actual de Attack on Titan sería equivalente a un suicidio. El primero podría devorarlo a cambio, mientras que el segundo podría incinerarlo directamente con la llama del Fénix. Pensando en esto, Fen se sintió más tranquilo. La existencia de Attack on Titan, cuyo potencial era limitado, podría ser una excelente oportunidad. Una oportunidad para que el poder del santuario interviniera legítimamente e incluso integrara por completo a los Estados Unidos y sus recursos. Charles, ahora que has comprendido oficialmente el cosmo y heredado el manto de Aries, ya no necesitas permanecer en los Caballeros de la Luz, dijo Fen. A partir de hoy, quedas relevado de tus deberes en los caballeros e irás a custodiar el palacio de Aries, el primero de los 12 signos del zodíaco. Allí, tu cosmos recibirá la mejor crianza y crecimiento. Miró a Charles, cuyo rostro aún mostraba preocupación, y su tono tranquilizador. En cuanto al país hermoso y el berserker, el santuario estará vigilando de cerca la situación, y tengo mis propias consideraciones. Tu tarea principal ahora es estabilizar tu reino, controlar tu poder recién nacido y, al mismo tiempo, custodiar las puertas del santuario. Al escuchar las firmes instrucciones de Fen, los nervios de Charles finalmente se relajaron un poco. Hizo una profunda reverencia. Sí, Su Majestad. Entiendo. La oscura entidad espiritual que se originó en él era como una bomba de tiempo, ahora liberada en el mundo, especialmente posiblemente acechando en el hermoso país. El pensamiento de que esos centinelas biológicos con diversas habilidades mutantes pudieran ser utilizados por el berserker llenó los ojos de Charles con una incontrolable y escalofriante intención asesina. Tenía que hacerse más fuerte lo antes posible para enmendar personalmente sus errores. Fen dejó temporalmente al berserker a un lado. Para él, nada era más importante que comprender el séptimo sentido.
Inmediatamente emitió órdenes, anunciando un período de reclusión. Todos los asuntos del santuario debían proceder de acuerdo con los procedimientos establecidos, y no se permitían perturbaciones excepto en caso de una crisis mayor. En los días siguientes, el mundo mantuvo una extraña calma en la superficie. No es suficiente. Nuestro poder actual dista mucho de ser suficiente. En las profundidades de Washington después de Cristo, en una cámara secreta convertida en el núcleo de un enorme amplificador de ondas cerebrales, las fluctuaciones mentales de Mada Tag reverberaban en el aire. Impulsada por su voluntad, la política exterior de Estados Unidos experimentó una transformación radical. Las líneas de defensa se redujeron drásticamente y el poder se concentró en el interior. Poseía mucha más habilidad y visión de futuro que aquellos políticos míopes del pasado. Utilizando una poderosa sugestión mental y una precisa asignación de recursos, logró transformar el gobierno de Estados Unidos, antes en ruinas, en una fuerza a tener en cuenta en una semana, recuperando incluso un considerable apoyo público y creando la ilusión de un resurgimiento. Simultáneamente, una red de inteligencia invisible, centrada en Estados Unidos, se extendió globalmente. Mada Tag movilizó los recursos de la nación, recopilando frenéticamente información relacionada con dioses, demonios, tradiciones antiguas y poderosos mutantes. En secreto, diseñaba y construía un cuerpo definitivo para albergar a la perfección su poder espiritual, utilizando los recursos de la nación. Sabía que solo adquiriendo un poder físico suficiente para aplastarlo todo podría actuar sin restricciones y llevar a cabo su oscuro y grandioso plan. Grecia, Panteón. Zumbido. Una luz divina indescriptiblemente brillante surgió del punto más alto del universo, como un corazón eterno que de repente late. Recuerda el primer nombre de dominio del sitio web 55H5. La luz inundó todo el cielo estrellado como una marea. Ese inmenso poder hizo que las estrellas alrededor del panteón perdieran sus trayectorias, su luz estelar temblando. En realidad, ¿está décadas adelantado a lo previsto? Una voz profunda resonó en el templo vacío. Zeus, el rey de los dioses, abrió lentamente los ojos en su trono forjado de trueno y luz dorada. No había alegría en sus ojos después de despertar, sino más bien un rastro de duda, como una corriente subterránea invisible oculta bajo un lago tranquilo. Desde la gran guerra que arrasó todo el multiverso y enterró a innumerables dioses nuevos, ellos eran los únicos supervivientes. Como chispa elegida, Gaia, la diosa madre, usó su poder divino casi agotado para desterrar a estos dioses, cuyas verdaderas almas habían sido remodeladas, a este universo, escapando así del reinicio de la prisión del tiempo. Según la profecía inicial de Gaia, su despertar debería haber ocurrido décadas después. Décadas antes, aunque parezca poco tiempo, es solo un parpaleo para los dioses inmortales. Pero esto no coincide con la profecía, y el corazón de Zeus dio la voz de alarma. Lo desconocido siempre es el mayor enemigo. En ese momento, dentro del panteón, poderosas fluctuaciones de energía divina comenzaron a colisionar, haciendo que este espacio sagrado temblara ligeramente. Los antiguos mitos inscritos en los pilares parecieron cobrar vida. Una luz divina magnífica pero peligrosa brilló en cada rincón, anunciando el regreso de los dioses principales. Todos han despertado. Shensi miró la luz divina ondulante, con los ojos profundos e insondables. El cielo sobre la tierra también exhibió una anomalía. El cielo, antes despejado, se cubrió repentinamente de una luz incomprensible. Una luz dorada con un ritmo extraño se extendió por los cielos. Un sonido vasto y divino resonó en el firmamento, resonando directamente en el corazón de todos, antiguo y majestuoso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa luz? ¿Ha creado el santuario algo nuevo otra vez? ¿O ha irrumpido de nuevo su santidad el Papa? Gente de todo el mundo se detuvo en seco, mirando hacia arriba ante este repentino espectáculo. Tras la invasión demoníaca y el auge del santuario, la gente común era mucho más tolerante con los fenómenos sobrenaturales. Más allá de la sorpresa, había curiosidad y especulación. Los departamentos de vigilancia de varios gobiernos se pusieron inmediatamente en alerta máxima, y su primera reacción fue contactar con el santuario para informarse sobre la situación. Pero a los ojos de unos pocos que conocían la historia interna, esta escena representaba algo completamente diferente. Kamar Taj. El anciano permanecía en silencio en la terraza, con el ojo de Agamotto en la mano comenzando a parpadear. Observó la turbulenta luz divina en el cielo, con el ceño ligeramente fruncido. El momento del despertar, anterior al futuro que he visto antes, dijo en voz baja y tranquila. La línea temporal se ha visto alterada.
Eres tú. La imagen de Yefen apareció inmediatamente en su mente. Ese hombre, como una piedra arrojada al río del tiempo cuyas profundidades son insondables, provocó ondas que perturbaron todo el flujo predeterminado. Ni siquiera la piedra del tiempo pudo ver su final. Las fluctuaciones anormales en el poder divino de los dioses parecen coincidir con el momento en que Yefen y Wu Fengji entraron en la dimensión debajo de Kunlun. Esa dimensión sellada por un poder antiguo, podría estar relacionada con los dioses griegos, o incluso, con la diosa madre Gaia. La mente del anciano se aceleró, tratando de reunir pistas. Recordó la información fragmentada que había escuchado de Visanti sobre la antigua guerra divina que fue deliberadamente olvidada al principio del multiverso, la catástrofe que hizo que Gaia cayera en un letargo y estableció el nuevo orden divino. Ni siquiera la piedra del tiempo pudo ver esa era envuelta en caos y poder inmenso. Si la dimensión debajo de Kunlun estaba realmente relacionada con esa historia antigua, entonces el resurgimiento actual de los dioses probablemente era solo el comienzo de una tormenta aún mayor. Santuario, los 12 palacios. Los caballeros dorados estaban de pie en las entradas de sus respectivos palacios, su cosmos funcionando naturalmente, resistiendo el débil poder divino que emanaba de los cielos. Tan puro e inmenso poder divino, pero se siente completamente diferente a nuestro cosmos. Este no es el poder del santuario. Parece que los dioses sobre los que su majestad nos advirtió han regresado. Aunque los caballeros que custodiaban los 12 templos del zodíaco nunca habían visto a los dioses, la presión que emanaba de sus instintos vitales era inconfundible. Era el aura de los dioses. En lo profundo del santuario central. Yefen, que estaba sintiendo atentamente las leyes del tiempo, con débiles corrientes de luz a su alrededor, también fue despertado de su profunda meditación por esta oleada global de poder divino. Lentamente abrió los ojos, su mirada parecía atravesar el sólido techo, mirando directamente al fantasma del panteón que existía en una dimensión superior. Desperté antes de lo previsto, aunque fue un poco más rápido de lo esperado, y no elegimos el mejor momento, la ubicación y la gente están de mi lado. Aún hay tiempo. Aunque los dioses han despertado, necesitan tiempo para acumular poder antes de poder venir realmente a la Tierra. Dicho de otro modo, incluso si los dioses hubieran descendido de verdad, en esta etapa, el anciano aún estaría vivo, y Wu Fengji seguiría apostado en la cima de Kunlun. Como dos seres poderosos al nivel de los padres celestiales, ni siquiera Zeus podía ignorar su existencia. Es más, ni siquiera Zeus en su máximo poder podría derrotar al anciano. Por lo tanto, Yefen no estaba particularmente preocupado por el despertar de los dioses en esta etapa. Una vez que completara la armadura dorada y comprendiera su cosmos del séptimo sentido, todos los obstáculos desaparecerían. Yefen cerró los ojos de nuevo, aprovechando cada segundo para continuar su comprensión. Tenía que volverse más fuerte durante este precioso tiempo. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en las profundidades de un laboratorio de mejora biológica, a través de una red de monitoreo global, Kraciatak también vio claramente el extraño fenómeno en el cielo. Las fluctuaciones de energía divina pura y poderosa causaron una sutil onda de datos en el núcleo biológico del robot Centinela clase Nibro que controlaba. Sin embargo, la respuesta a este milagro fue una risa mental desdeñosa y burlancia. TCH. Dioses. Un montón de parásitos que sobreviven gracias a la fe y las reglas antiguas. Las fluctuaciones mentales de Kraciatak resonaron en el canal encriptado. En esta era donde la tecnología está a punto de dominarlo todo, los supuestos dioses no son más que otro montón de basura anticuada que hay que desechar. Se creía el único dios nuevo de esta era. Retumbó. El extraño fenómeno en el cielo sobre la tierra se intensificó una vez más. Las nubes se agitaron, creando una magnífica ilusión. El contorno de una majestuosa y magnífica montaña divina, que se alzaba sobre un mar infinito de nubes, se hizo nítido. Entonces, como el despliegue de un enorme pergamino épico, la historia de la creación de la mitología griega comenzó a desarrollarse. El primer dios primordial, Caos, creó el cielo y la tierra, y nacieron el Tártaro y otros dioses primordiales del abismo. Urano, el primer rey de los dioses, gobernó el cielo, y luego su hijo Cronos se apoderó del trono, convirtiéndose en el segundo rey de los dioses. Al principio, la mayor parte del público mundial lo observó con la curiosidad de ver una película holográfica. Hasta que, chisporroteo. Un deslumbrante rayo que atravesó el cielo partió la cima de la ilusoria montaña divina. Una figura alta, con ojos llenos de majestad y poder infinitos, se alzó orgullosa entre el cielo y la tierra. Zeus.
Es Zeus, el rey de los dioses. En toda Grecia, innumerables creyentes del panteón griego estallaron en vítores, con lágrimas corriendo por sus rostros. Es nuestro dios. Los dioses olímpicos han regresado. En una era acechada por demonios y plagada de peligros, nuestra deidad protectora finalmente ha despertado. Durante mucho tiempo, con el resplandor del reino sagrado cubriendo el globo y otras mitologías relativamente silenciosas, muchos creyentes griegos nativos habían sentido una sensación de pérdida. Ahora, al presenciar cómo la mitología se convertía en realidad, al ver a sus propios dioses proclamar su regreso de una manera tan grandiosa, la emoción que emanaba de los lazos de sangre y la identidad cultural era abrumadora. Entonces, Hera, Poseidón, Hades, Atenea, Apolo, los 12 dioses olímpicos aparecieron uno tras otro en la enorme ilusión del cielo, cada aparición provocando vítores atronadores y oraciones devotas. Clan. Resonó una campana, como desde el principio del mundo, entre el cielo y la tierra, majestuosa y solemne. El fantasma dorado del panteón se hizo completamente real en el cielo sobre la tierra. Aunque solo era una proyección, su inmenso poder divino envolvía innegablemente la tierra, inspirando asombro en los creyentes que, inconscientemente, se arrodillaban en adoración, y haciendo que los rostros de los demás observadores se tornaran solemnes. Dentro del panteón, los dioses olímpicos despiertos se habían reunido. Zeus estaba sentado en lo alto del trono central del trueno, su luz barriendo las diversas expresiones de los dioses principales como un relámpago. Podía sentir la indiferencia y las agendas ocultas en los corazones de algunos dioses, especialmente la ambición disimulada tras los ojos aparentemente tranquilos y azul mar de Poseidón. Y la mirada suspicaz de Hera, centrada en su propia majestad pero lanzando ocasionalmente miradas furtivas a otras diosas. Amigos míos, la voz de Zeus resonó como un trueno, haciendo eco por todo el templo y silenciando cualquier susurro. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Todos sabemos que nuestro despertar comenzó décadas antes de la profecía inicial de Gaia. Esto no es un accidente, ni una profecía errónea. Fue la Madre Diosa Gaia quien nos despertó. Recibí el oráculo de la Madre Diosa. La oscuridad está a punto de regresar. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando nuestra perdición. Somos el único panteón que la Madre Diosa desterró con tanto esfuerzo, escapando de la prisión del tiempo. No podemos decepcionar a la Madre Diosa. La voz de Zeus no admitía réplica. Actualmente, la situación exacta de este universo exiliado no está clara, y poderosas auras aparecen débilmente en la Tierra. Hasta que no recuperemos por completo nuestro poder divino y comprendamos la situación actual, no es conveniente un descenso a gran escala. Pero la señal de renacimiento ha sido enviada, y nuestra gloria volverá a cubrir esa patria perdida. Zeus tomó la decisión más segura por el momento. Las palabras del rey de los dioses marcaron la pauta para la primera reunión de los dioses. Y en los ojos de algunos dioses, brilló una mirada insondable. Claramente, no todos los dioses obedecían el liderazgo de Zeus. La gran guerra les había dejado temores persistentes. Habiendo escapado finalmente, debían regresar. El tiempo se escapa como arena entre los dedos, y un mes ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Durante este mes, las discusiones y especulaciones globales no han cesado. En Internet, en los medios de comunicación y en las calles, todos debaten acaloradamente sobre el magnífico fenómeno que cubrió el cielo hace un mes. Una proyección épica de la mitología griega. ¿Fue un milagro divino o algún fenómeno sobrenatural desconocido? Gobiernos de todo el mundo ansían una respuesta, incluso enviando consultas al santuario por canales oficiales. Sin embargo, el santuario permanece en silencio, como siempre, sin ofrecer respuesta. Este silencio, por el contrario, intensifica las diversas sospechas y corrientes subterráneas en el exterior. La posible existencia de dioses ha llevado a algunos países, ya insatisfechos con la estrategia de defensa global del santuario, a empezar a tener ideas diferentes. Sin embargo, dado que los dioses no han descendido realmente, estos pensamientos inquietos son reprimidos temporalmente por la razón. Mientras tanto, se había formado una corriente subterránea similar a una peregrinación. Innumerables personas, impulsadas por la reverencia a los dioses, el deseo de seguridad o la búsqueda de poder, comenzaron a acudir en masa a Grecia. A sus ojos, el lugar donde se manifestaban los milagros era quizás más fiable y cercano a la trascendencia que el santuario. El santuario, el templo central. Dentro de la magnífica y solemne sala, el tiempo parecía fluir aún más lentamente.
Feng abrió lentamente los ojos, que habían permanecido cerrados durante un mes, y un cansancio apenas perceptible cruzó la profundidad de su mirada. Todavía no es suficiente y el umbral del séptimo sentido está tan cerca, ¿por qué no puedo cruzarlo? Murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño inconscientemente. Abrió la palma de la mano, y el brillo esmeralda de la gema del tiempo parpadeó entre sus dedos. Con esta gema del infinito y su profundo conocimiento del sistema del microcosmos, sintió claramente que solo un fino velo lo separaba del séptimo sentido. Pero cada vez que su universo interior reunía poder, intentando romper esta barrera, una fuerza invisible pero extremadamente resistente aparecía de la nada, bloqueando constantemente sus ataques e incluso haciéndolos rebotar, provocando que fracasara varias veces. Era como ver claramente el paisaje tras la puerta, pero un muro invisible le bloqueaba el paso. Repetidos intentos, repetidos contratiempos. Se puso de pie, sus huesos emitiendo un leve crujido. Un mes de cultivo ininterrumpido, aunque sin lograr superar el obstáculo clave, había hecho que su universo interior se volviera cada vez más profundo y refinado. Necesitaba un cambio de ambiente para despejar su mente. Las pesadas y antiguas puertas del templo se abrieron silenciosamente hacia adentro, dejando entrar una luz brillante que delineaba su alta figura. Dos guardias con armadura plateada brillante, pertenecientes a los Caballeros de la Luz, se giraron de inmediato. Al ver que era Feng, sus expresiones tensas se relajaron visiblemente, sus ojos revelando un respeto y una alegría genuinos. Su Majestad. ¿Ha salido de su reclusión? Feng asintió levemente, su mirada recorrió el paisaje familiar pero tranquilo del santuario. Preguntó casualmente. Sí. ¿Ha ocurrido algo inusual fuera este último mes? Uno de los guardias se adelantó e informó respetuosamente. Su Majestad, la mayor conmoción fuera sigue siendo la proyección del panteón griego de hace un mes. Se ha hablado de ello con mucho entusiasmo. Sin embargo, aparte de ese fenómeno, no ha habido ninguna noticia concreta de ningún descenso divino en el último mes. Todo está bien dentro del santuario, excepto, hizo una breve pausa. El Dr. Reed y el Dr. Víctor vinieron a verlo 2 veces, aparentemente por la investigación de las armaduras doradas. A juzgar por su actitud, parecen haber hecho un progreso considerable. En ese momento, usted todavía estaba recluido, así que no nos atrevimos a molestarlo. Dioses griegos, armaduras doradas, un brillo de complicidad apareció en los ojos de Feng. Los movimientos de los dioses griegos estaban dentro de sus expectativas. Con el anciano supervisando la tierra, esos seres antiguos no descenderían tan fácilmente. Sin embargo, el progreso de la investigación de las armaduras era mucho más rápido de lo que había anticipado. Lo entiendo, gracias por su arduo trabajo, dijo Feng, y luego se dirigió al Instituto de Investigación de la Tela Sagrada. Necesitaba ver por sí mismo las sorpresas que estos 2 científicos de élite habían traído. Al entrar en el futurista Instituto de Investigación de la Tela Sagrada, la mirada de Feng se dirigió inmediatamente a la reluciente armadura en el estante central. No era el esperado amarillo dorado, sino un plateado brillante más discreto. La armadura aerodinámica estaba cubierta de intrincados y ornamentados patrones, las articulaciones estaban conectadas con ingenio y precisión, y el diseño general era a la vez poderoso y elegante. Bajo las luces del instituto, brillaba con un frío lustre metálico, como una obra maestra de arte. Su Majestad. Finalmente ha salido de su reclusión. Reed y Víctor prácticamente corrieron hacia él, con los rostros llenos de una emoción apenas contenida. Al ver a Feng contemplando su obra maestra, su alegría era aún más evidente. Esta es la tela sagrada dorada que investigó con éxito. Feng señaló la armadura plateada, con tono interrogativo. Sí, Su Majestad. Reed comenzó, hablando rápidamente como siempre, con la voz rebosante de entusiasmo. Las propiedades de ese metal desconocido que trajiste han trastocado por completo nuestra comprensión. Posee una afinidad energética y una capacidad de memoria de forma extremadamente raras. Lo combinamos con las propiedades de absorción de energía del vibranio y una porción de la secuencia genética activa de la muestra biológica de escamas de dragón que proporcionaste. Víctor retomó el hilo, añadiendo con voz firme pero orgullosa. El resultado final es esta tela que tienes ante ti. Hereda a la perfección las capacidades de absorción y dispersión de energía del vibranio, a la vez que posee una bioactividad similar a la de las escamas de dragón, lo que le confiere a la tela propiedades de autorreparación extremadamente fuertes.
Más importante aún, su conductividad energética es casi perfecta, reduciendo enormemente la fuga de cosmos durante la transmisión, y su dureza supera con creces cualquier aleación que hayamos probado antes. Además, debido a su bioactividad, puede ajustarse con precisión a la forma del cuerpo del portador, logrando el ajuste y la comodidad óptimos. Irefeng asintió, volviendo su mirada a la tela. Podía sentir que esta tela era como un recipiente vacío, anhelando ser llenado de poder. No dijo nada más, dio un paso adelante y se paró frente a la tela. Luego cerró los ojos y ajustó su respiración. Zumbido. Una enorme cantidad de poder cósmico surgió de su interior. En un instante, toda la escena del laboratorio fue reemplazada, y una vasta proyección cósmica descendió, con incontables estrellas centelleando y brillando en el vacío, envolviendo a Irefeng y la armadura sagrada plateada. La poderosa presión hizo que Red y Víctor contuvieran la respiración, retrocediendo instintivamente unos pasos, con los ojos llenos de asombro. Irefeng guió su propio cosmos, iniciando una profunda resonancia e imprimiendo con la armadura sagrada. La proyección cósmica comenzó a cambiar drásticamente, estrellas brillantes transformándose en deslumbrantes meteoros, dejando largas colas eléctricas, estrellándose una tras otra contra la armadura sagrada plateada central. En el momento en que tocaron la superficie de la armadura sagrada, ondas se extendieron por el aire como agua, y la energía estelar fluyó sin esfuerzo hacia el interior de la armadura sagrada. Con la infusión de enormes cantidades de energía estelar, la armadura sagrada comenzó una transformación visible. La armadura plateada, originalmente brillante, adquirió gradualmente una capa de deslumbrante luz dorada, como si esta armadura estuviera destinada a ser de ese color, pura y noble. Mientras tanto, la forma de la túnica sagrada se ajustó sutilmente, sus líneas se volvieron más nítidas y divinas. Varias alas magníficas, materializadas y formadas por energía, se desplegaron lentamente desde los omóplatos de su espalda, haciendo que toda la túnica sagrada pareciera casi viva. Red y Víctor contemplaron la escena con incredulidad. No podían identificar a cuál de las 12 constelaciones del zodíaco correspondía a esta túnica sagrada. Su forma era demasiado única, demasiado trascendente. Tras un tiempo indeterminado, la proyección del cosmos se disipó lentamente y el laboratorio volvió a la normalidad. La túnica sagrada en el estante de exhibición se había transformado por completo en una túnica divina dorada de incomparable magnificencia, que irradiaba un brillo solar y emanaba una fluctuación de energía que aceleraba el corazón. Irefeng abrió los ojos, sintiendo la conexión íntima, casi sanguínea, entre él y la túnica divina, y respondió a las preguntas de los dos científicos. Esta no es una túnica sagrada de las constelaciones del zodíaco. Esta es mi propia túnica divina. Con un leve pensamiento, la vestimenta divina frente a él se desintegró repentinamente en innumerables fragmentos, transformándose en un torrente dorado que cubrió instantáneamente todo su cuerpo. La armadura resonó y se unió sin problemas, incluso cubriendo su rostro con una visera majestuosa y exquisitamente elaborada, revelando solo un par de ojos profundos como estrellas. Los varios pares de alas de energía en su espalda se solidificaron por completo, esparciendo fragmentos dorados con cada suave aleteo. Poder. Una oleada de poder recorrió todo su cuerpo. Irefeng pudo sentir claramente que después de ponerse esta armadura divina, su fuerza básica, velocidad, defensa y, especialmente, la condensación y el poder explosivo de su cosmos, habían recibido un aterrador multiplicador. Las leyes del artefacto divino del mundo Marvel, realmente haciendo honor a su reputación. Este nivel de amplificación es simplemente escandaloso. Si desatara todo mi poder ahora, tal vez podría enfrentarme brevemente a un ser del nivel de un celestial. Irefeng suspiró para sus adentros. Además, podía sentir que esta armadura divina bioactiva, como un embrión viviente, podía seguir evolucionando a medida que su cosmos se nutriera y perfeccionara a través de la batalla. Su futuro contenía infinitas posibilidades. Con otro pensamiento, la túnica divina que cubría todo su cuerpo se contrajo rápidamente, transformándose finalmente en una luz dorada fluida que convergía en el centro de su frente, formando una línea vertical dorada que se asemejaba a un tercer ojo. Esta línea, lejos de ser discordante, añadía un toque de majestad y misterio divinos a su rostro sereno y apuesto. Red y Víctor finalmente se recuperaron de su extremo impacto. El aura opresiva que emanaba de Irefeng, ataviado con sus túnicas divinas, superaba con creces cualquier representación de una deidad en cualquier grabación de vídeo. Era una reverencia arraigada en la esencia de la vida, una encarnación tangible de poder, majestad y perfección.
Hiciste un trabajo excelente. Esta túnica divina superó con creces mis expectativas, dijo Yefen con sinceridad, mirando a los dos. Su mirada se detuvo en Víctor por un instante. Víctor, con respecto a tu anhelado deseo, incluso si me pusiera la armadura divina ahora, temporalmente no puedo cumplirlo. Víctor hizo una reverencia de inmediato, con un tono tranquilo pero firme. Lo entiendo, Su Majestad. He esperado 10 años. Un poco más no hará la diferencia. La protección del santuario y el entorno de investigación ya son un gran favor. La situación actual entre el santuario y la situación global es delicada. Su decisión es de suma importancia. Reed asintió repetidamente en señal de acuerdo. Para científicos como ellos, que eran muy conscientes del peligroso estado de la Tierra, la existencia del santuario de Tarot no era otra cosa que un último refugio. Descansen bien. Han trabajado mucho estos últimos días. El desarrollo de las telas del zodíaco dependerá de ustedes. Los dioses griegos han despertado. El tiempo que queda para el santuario y para la humanidad puede estar agotándose. Yefen les dio unas palmaditas en los hombros a los dos, con un tono amable. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del Instituto de Investigación. La línea vertical dorada entre sus cejas brillaba casi imperceptiblemente bajo la suave luz del santuario. La exitosa forja de la vestimenta divina sin duda añadió una carta de triunfo crucial al mazo de Yefen. Sin embargo, el problema de su incapacidad para superar su séptimo sentido no desapareció con la exitosa forja de la vestimenta divina. Esta sensación de tocar claramente el umbral, pero ser rechazado repetidamente por una fuerza invisible, era verdaderamente frustrante. Parece que debería ir a ver a la anciana, la hechicera del Santum Santorum, estaba sentada tranquilamente en la sala de té, sosteniendo una taza de té humeante, su expresión serena, como si nada en el mundo pudiera perturbar su disfrute del té. Al ver llegar a Yefen, no se sorprendió, sino que simplemente sonrió levemente, usando su telequinesis para controlar otra taza de té, llenándola con té color ámbar para Yefen. Tu aura es más refinada ahora. Parece que la forja de la armadura sagrada fue exitosa. La anciana empujó suavemente la taza de té hacia Yefen con un tono tranquilo. Yefen se sentó frente a ella, levantó la taza, tomó un sorbo y sintió el líquido tibio deslizarse por su garganta, disipando momentáneamente parte de la inquietud en su corazón. El problema con la armadura sagrada se ha resuelto. Es incluso más perfecta de lo que imaginaba. Pero he encontrado un obstáculo incomprensible en mi cultivo. Dejó la taza. Ah. Dime, ¿qué problema has encontrado? La anciana arqueó una ceja, revelando una mirada de considerable interés. Yefen ordenó sus pensamientos y describió con detalle. Me recluí durante un mes, usando el poder de la piedra del tiempo para intentar alcanzar el séptimo sentido. Teóricamente, siento que estoy casi allí, y el poder que he acumulado es suficiente para romper la barrera. Pero extrañamente, cada intento se topa con una poderosa barrera invisible que bloquea firmemente mi camino, incluso reflejando mi poder intacto. Esa barrera parece tan delgada como el ala de una cigarra, tan cerca, y sin embargo es indestructible, lo que la hace sentir inalcanzable. Lo he intentado muchas veces, con el mismo resultado. ¿Qué está pasando? Guyi escuchaba en silencio, su mirada se volvía gradualmente algo extraña a medida que Yefen continuaba con su relato. Dejó su taza de té y escudriñó a Yefen con una mirada casi depredadora, como si intentara reevaluarlo. Yefen sintió un escalofrío recorrerle la espalda bajo la mirada de Guyi y no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con mi cultivo? ¿O, hay algún problema con mi cuerpo o mi alma? Guyi no respondió de inmediato, pero lentamente tomó otro sorbo de té, aparentemente calmando sus emociones. Tras un instante, habló lentamente, con un leve rastro de asombro apenas perceptible en su voz. Tu llamado sistema de cultivo del microcosmos me resulta cada vez más intrigante. Según tu descripción, pasar del sexto sentido al séptimo sentido debería ser un salto fundamental, ¿verdad? Sí, el séptimo sentido implica la velocidad de la luz, toca el reino del tiempo y es un punto de inflexión crucial en el sistema de poder del microcosmos, afirmó Yefen. Entonces, ¿sabes qué es realmente esa barrera invisible con la que te has topado? Replicó Guyi, con la mirada profunda. Yefen negó con la cabeza, diciendo con franqueza. No lo sé. Si lo supiera, no te habría molestado. Guyi se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz baja y clara. En pocas palabras, lo que encontraste fue la barrera entre la humanidad y la divinidad. ¿La barrera entre la humanidad y la divinidad? Frunció el ceño Yefen.
Ten en cuenta que la barrera entre la humanidad y la divinidad a la que te refieres aquí no se refiere simplemente a la diferencia en la fuerza del poder acumulado, enfatizó Wu. Se refiere a la diferencia fundamental en el nivel de vida. El sistema cósmico que cultivas, si mi percepción y tu descripción son correctas, no es un camino ordinario a la trascendencia, sino un camino a la divinidad. El séptimo sentido que persigues, en cierto sentido, es el comienzo de convertirse en un dios. ¿Lo entiendes? El camino a la divinidad, el séptimo sentido es convertirse en un dios. Las palabras del anciano, como un trueno, explotaron en la mente de Yefen, disipando instantáneamente toda la confusión en su corazón. De repente se dio cuenta del factor crucial que había estado pasando por alto: el nivel de vida. En el mundo original de Saint Seiya, todos los seres vivos, ya fueran los altos y poderosos dioses olímpicos o los humanos en la Tierra, poseían fragmentos primordiales dejados al comienzo de la gran explosión dentro de sus almas. Esta era la razón fundamental por la que los humanos en ese mundo podían despertar y cultivar su cosmos. Aunque a los humanos de ese mundo se les llamaba humanos, su linaje podía rastrearse hasta la edad de oro de la humanidad. En esencia, podrían considerarse descendientes de una raza divina llamada humanos. Los caballeros dorados legendarios, incluso en su estado normal, probablemente poseen un poder al nivel del séptimo sentido, lo que los sitúa entre semidioses o incluso seres superiores. Recordando la historia mitológica de Saint Seiya, durante la Primera Guerra Santa, los caballeros dorados bajo el mando de Atenea, ataviados con armaduras doradas incrustadas de joyas, eran figuras formidables capaces de matar dioses. ¿Cómo fue destruido el cuerpo físico de Poseidón? ¿Por qué Hades, el dios del inframundo, no se atrevió a aparecer en su verdadera forma en la mayoría de las guerras santas, viéndose obligado a hacerlo solo una vez en la era de los caballeros de la Sociedad de Almas, para ser clavado al Elíseo por Atenea con el báculo de la victoria? Por lo tanto, estrictamente hablando, los humanos en el mundo de Saint Seiya parten de un nivel de vida muy elevado. Su avance hacia el séptimo sentido es quizás más un despertar y una sublimación de poder. Aunque difícil, no implica cruzar un abismo que altere su vida por completo. Pero el universo Marvel es completamente diferente. Aquí, los humanos son formas de vida puramente humanas, basadas en el carbono, que han evolucionado naturalmente durante un largo periodo. Su nivel de vida es el de los mortales. Los dioses del universo Marvel, como los dioses Aesir y Vanir de Asgard, o esos demonios dimensionales, son en su mayoría dioses innatos, que alcanzan su estatus divino a través del linaje, la naturaleza divina o la autoridad dimensional. Los cultivadores adquiridos, incluso si su poder es suficiente para destruir el mundo, tendrán dificultades para ser reconocidos como dioses a nivel de las reglas cósmicas, mientras su esencia vital permanezca inalterada. Afirmar ser un dios es posible, pero obtener el reconocimiento de un dios primordial o incluso integrarse en su sistema de reglas es tan difícil como ascender al cielo. Entonces, la raíz de mi problema es que el nivel de vida humano en el mundo Marvel no puede sustentar naturalmente mi avance al equivalente del séptimo sentido de un semidios. Primero debo encontrar una manera de romper esta barrera innata entre humanos y dioses. La expresión de Yefen se tornó algo sombría. Si ese fuera el caso, entonces el problema sería inmenso. No es del todo insuperable, refutó el anciano sus pensamientos pesimistas. La barrera entre humanos y dioses es fuerte, pero no absolutamente irrompible. El universo es justo. Siempre deja un rayo de esperanza. En general, hay dos caminos principales para alcanzar la divinidad. Uno es confiar en una comprensión y control supremos de cierta regla para condensar tu propia chispa divina. El otro es encontrar y heredar la chispa divina dejada por un dios caído, o recibirla voluntariamente otorgada por un dios vivo. Cualquiera de los dos métodos puede ayudarte a completar una transformación en tu nivel de vida y romper esa barrera. Pero, ¿una chispa divina? ¿Dónde es tan fácil encontrar o condensar algo así? Yefen sonrió con impotencia, una sonrisa amarga. Ahora entendía por qué los magos de Kamartaj, a pesar de su inmenso poder, permanecían dentro del reino de los magos humanos. Tal vez ellos también estaban limitados por esto. Así es. Para los seres ordinarios, por muy poderosos que sean, mientras no toquen la esencia de las reglas, difícilmente podrán alcanzar el límite de la barrera entre humanos y dioses. Esto está limitado por las reglas subyacentes del multiverso. El anciano afirmó los pensamientos de Yefen, pero luego cambió de tema, mirándolo fijamente. Pero tu existencia es una excepción. El sistema de microcosmos que cultivas es una de las claves para romper la norma. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez?
Tu futuro tiene infinitas posibilidades y es incomparablemente glorioso. Cruzar la barrera entre humanos y dioses puede que no sea imposible para ti. Es solo que, el camino específico necesita ser explorado y abierto por ti mismo. No puedo darte una respuesta prefabricada porque está más allá de mi comprensión. Lo entiendo. Irefen respiró hondo, reprimiendo la impotencia y un rastro de irritación en su corazón. Con la piedra del tiempo en la mano, había regresado con las manos vacías después de un mes de reclusión. Resultó que el meollo del problema radicaba en un nivel más fundamental de la vida. Tras despedirse del anciano, Irefen regresó al santuario con sentimientos encontrados y volvió a entrar en la cámara secreta del santuario central. La barrera entre humanos y dioses y se sentó con las piernas cruzadas y murmuró para sí mismo. Renunciar al séptimo sentido era absolutamente imposible. No se trataba solo de aumentar su poder. También se trataba de la supervivencia futura del santuario y de si él mismo podría establecerse realmente en el peligroso universo Marvel. Condensar una chispa divina, o heredar una chispa divina, y reflexionó repetidamente sobre estos dos métodos. Heredar una chispa divina era una esperanza remota, plagada de peligros ocultos. ¿Quién sabía qué otros trucos podrían tener esos dioses bajo la manga? Condensar su propia chispa divina sonaba más fiable, pero requería una comprensión profunda de cierta regla. Si bien su cosmos actual era poderoso, estaba lejos de alcanzar el núcleo de esa regla. La regla del tiempo. Eso pertenecía a la piedra del tiempo y no tenía nada que ver con él. Además, el poder esencial de la piedra del tiempo pertenecía a esa diosa. No puedo quedarme aquí sentado esperando a morir. Debo intentarlo de nuevo. Los ojos de Irefen se endurecieron una vez más. No estaba desprovisto de ventajas. La piedra del tiempo y la armadura divina recién formada eran dos grandes ventajas. Cerró lentamente los ojos, ajustando su estado a su máximo potencial. La piedra del tiempo en su mano emitió una vez más un suave halo verde, como un corazón latiendo. Su conciencia se hundió gradualmente en las profundidades de su mar espiritual, el resplandor del tiempo entrelazando su poder espiritual, sondeando con cautela una vez más hacia esa barrera familiar pero sólida. La armadura divina también cubrió inconscientemente el cuerpo de Irefen, como si amplificara su poder. El estado de Irefen alcanzó su punto máximo en este momento. Zumbido. Justo cuando su poder espiritual estaba a punto de contactar con la barrera, preparándose para lanzar una nueva ronda de ataque, ocurrió un cambio repentino. Otro poder en su interior, la capacidad de control elemental derivada del Gen X, comenzó a manifestarse violentamente y sin previo aviso, como atraído por una fuerza desconocida. Las energías de los cuatro elementos básicos tierra, viento, agua y fuego fluían con fuerza dentro de su cuerpo, casi fuera de control. ¿Qué está pasando? Irefen se sobresaltó. Su control elemental siempre había sido estable, así que ¿por qué se descontroló de repente en el momento crucial en que estaba completamente concentrado en romper la barrera del séptimo sentido? Aunque apenas podía controlar esta agitación con su poderoso cosmos y fuerza mental, este cambio repentino le dio un mal presentimiento. Inmediatamente después, una sensación más profunda surgió de lo más hondo de su alma. Era una llamada vaga y distante, que llevaba una extraña sensación de intimidad y atracción. Esta llamada le resultaba algo familiar. No puede ser, podría ser realmente. El corazón de Irefen dio un vuelco, y un lugar que había dejado de lado temporalmente resurgió. Al pie de la montaña Kunlun, en esa dimensión desconocida. Irefen había sentido una llamada similar y también había sentido resonancia elemental allí. Sin embargo, aquella vez fue mucho menos intensa que esta. ¿Podría ser que la existencia de esa dimensión realmente haya llamado a mi puerta de alguna manera? Un pensamiento escalofriante surgió. En ese momento, escapar no era una opción. Irefen desvió una parte de su consciencia, siguiendo el origen de la llamada, y exploró los recovecos más profundos de su propia conciencia. Pronto, la vio. En un rincón oculto de su consciencia, una marca compleja y profunda flotaba silenciosamente, irradiando luz de 4 colores. Era la huella elemental que había visto en esa dimensión elemental, que representaba las fuerzas fundamentales de la tierra, el viento, el agua y el fuego. Se había infiltrado silenciosamente y echado raíces en lo profundo de su consciencia en algún momento desconocido. ¿Realmente es la huella elemental de esa dimensión? La expresión de Irefen se tornó instantáneamente extremadamente sombría.
Esto significaba que si la otra parte quería hacerle algo, tal vez ni siquiera tendría oportunidad de resistir, ya que esta marca existía directamente dentro de su consciencia del alma. Aparentemente debido al acercamiento consciente de Yefen, la huella elemental se iluminó repentinamente. Al instante siguiente, las 4 fuerzas fundamentales de la tierra, el viento, el agua y el fuego estallaron como una inundación desbordada, centradas en la huella, en lo profundo de su consciencia. Ante los ojos de Yefen pareció desplegarse un panorama de creación. La tierra se solidificó, el viento aulló, el agua se agitó y las llamas ardieron. Los 4 elementos fundamentales interactuaron de forma perfecta y armoniosa, construyendo un mundo casi perfecto en su conciencia en un instante. Yefen quedó aturdido. En ese breve momento, había presenciado la evolución de un mundo. En el instante en que este mundo elemental tomó forma, una voz femenina, suave y pacífica, a la vez que majestuosa y divina, resonó directamente en el centro de su conciencia, tranquilizándolo. Hijo, no temas. Esta voz parecía poseer algún tipo de poder mágico. Aunque Yefen sabía racionalmente que la otra parte podría ser un intruso con segundas intenciones, no sintió hostilidad alguna en su interior. En cambio, sintió una sensación de paz y confianza, como si regresara al útero materno. La enorme diferencia en sus niveles vitales y la esencia de su poder se reveló en ese momento. La creciente hostilidad en su corazón, como el hielo y la nieve derritiéndose en agua tibia, se disipó incontrolablemente. Yefen respiró hondo, obligándose a calmarse, y preguntó: ¿Quién eres? Aunque teóricamente este era su dominio, la supuesta ventaja de jugar en casa parecía insignificante ante una diferencia tan grande en el nivel de vida. Esta sensación instintiva de represión era algo que nunca había experimentado, ni siquiera cuando murió en batalla en el reino celestial en su vida anterior, enfrentándose a Apolo. En aquel entonces, incluso cuando no era rival, el espíritu de lucha que ardía en su pecho nunca se extinguió. Pero ahora, ni siquiera podía pensar en resistir. Esto solo podía significar una cosa. El dueño de esta impronta elemental estaba muy por encima del antiguo dios de la luz y la profecía, Apolo. La otra parte probablemente estaba en el nivel del multiverso, o incluso más alto. La suave voz femenina no respondió directamente a su pregunta, pero la energía elemental que fluía a su alrededor se activó de nuevo. Como dóciles espíritus guías, se reunieron en su espacio de conciencia en una banda de luz difusa, apuntando a los confines más profundos de su océano de conciencia. Yefen no dudó. Ante una diferencia de poder tan absoluta, cualquier truco era inútil. Siguiendo la guía de los elementos, dio un paso adelante. El paisaje circundante comenzó a transformarse. Caminó durante un tiempo indeterminado, hasta que de repente apareció ante sus ojos un vasto e infinito mar de vibrantes flores. Innumerables flores extrañas, que irradiaban un suave resplandor, se mecían suavemente con la brisa, llenando el aire con una fragancia refrescante y una poderosa sensación de vida. En el centro de este paraíso floral, una diosa dormía plácidamente. Su cuerpo era enorme, e incluso desde la distancia, Yefen podía ver claramente su rostro casi perfecto. Era una postura sagrada, que trascendía el género y la raza, apuntando directamente a la esencia misma de la vida. Tenía los ojos cerrados, sus largas pestañas como alas de mariposa, su rostro sereno y compasivo, como si estuviera soñando un hermoso sueño sobre el origen del universo. ¿Tal cuerpo divino, un dios antiguo? Pensó Yefen con escalofrío. Los nuevos dioses eran casi indistinguibles de los humanos en cuanto a tamaño. Su belleza era impresionante, pero su enorme tamaño también revelaba silenciosamente el abismo insalvable que los separaba. Niño, ven aquí, la dulce voz de la diosa resonó una vez más en lo profundo de su corazón. Yefen sintió que su conciencia se desplazaba involuntariamente hacia adelante, hacia el centro del mar de flores, hacia la diosa dormida. Esta sensación de no poder controlarse era desagradable, como si se hubiera convertido en un peón tirado por hilos invisibles, pero en lo profundo de su ser, no sintió resistencia, solo una cercanía y confianza casi instintivas. Pronto, llegó ante la diosa. De pie junto a su enorme figura, parecía extremadamente pequeño. La miró en silencio, esperando. ¿Quién eres? Preguntó Yefen de nuevo, su voz excepcionalmente clara en este mar de flores de conciencia. La diosa dormida no abrió los ojos, pero su benevolente voz respondió claramente. Puedes llamarme, Gaia. Gaia. Este nombre explotó en la mente de Yefen como un trueno, creando instantáneamente una tormenta.
Ya sea en el mundo de Saint Seiya o en el universo Marvel, este nombre representaba a un ser supremo. En el universo de Saint Seiya, Gaia es una de las creadoras del panteón griego. Ella es una diosa antigua que existió desde el principio de la creación, poseedora de una voluntad cósmica que trasciende los microcosmos ordinarios, un reino que ni siquiera Zeus, el rey de los dioses, pudo alcanzar. Su estatus solo es superado por el trascendente dios creador Cronos. En el universo Marvel, este nombre tiene aún mayor peso. Ella es la diosa madre universalmente reconocida de la gran mayoría de los nuevos dioses en el multiverso actual, la fuente de todos los nuevos linajes divinos. Ella misma fue una de las 4 antiguas diosas creadoras de la Tierra, junto con Arps, el mensajero de la luz, Siton, el dios del inframundo, y Set, el gran destructor, en los albores de la creación de la Tierra. Un ser antiguo que se encuentra en la cúspide del multiverso. ¿Eres Gaia, la madre Tierra, Gaia? Entonces, esa dimensión en Kunlun, llena de los restos de la oscuridad y la destrucción, es realmente la dimensión de la luz a la que Arps, el mensajero de la luz, fue desterrado después de su caída. La voz de Yefen tenía un temblor incontrolable. Todas las pistas se conectaron al instante. ¿Por qué esa dimensión contiene tanto luz pura como profunda oscuridad y un aura de destrucción? Es claramente el remanente de la magia caótica de Siton y el poder destructivo de Set. En los albores del universo, el Creador creó a los 4 dioses antiguos. Sin embargo, tras incontables eras, en busca de mayor poder, Siton y Set unieron fuerzas para matar a Apis, el representante de la luz, y devoraron su esencia. Este horrible acto introdujo los conceptos de muerte y consumo entre los otrora eternos dioses antiguos. Surgió una sangrienta guerra civil que envolvió a todos los dioses antiguos. El caos de los dioses antiguos. Siton y Set se volvieron aún más frenéticos en medio de esta confusión, cazando a otros dioses antiguos e intentando romper las barreras del multiverso devorando a aquellos de su mismo origen. Gaia, testigo de todo esto, buscó la ayuda de un ser desconocido para poner fin a esta catástrofe, dando a luz al devorador de dioses Atum. Bajo la supresión de Atum, el caos de los dioses antiguos finalmente se calmó. Los dioses antiguos supervivientes escaparon de la dimensión real o fueron devorados por Atum. Sin embargo, tras haber devorado demasiado resentimiento y carne de los dioses antiguos, la propia conciencia de Atum también descendió al caos y la ira. Finalmente, Gaia no tuvo más remedio que sellarlo personalmente en el núcleo de cierta estrella. Esta es una de las principales razones por las que Siton y Set nunca se han atrevido a descender fácilmente a la dimensión real. Temen al devorador de dioses sellado y, en segundo lugar, al escudo eterno creado conjuntamente por la Trinidad Visanti. Sabes muchísimo, mucho más de lo que sabe un humano común, incluso mucho más allá de los límites del conocimiento que la mayoría de los seres de esta era deberían poseer. La voz de Gaia contenía un suspiro lejano, como si atravesara el río infinito del tiempo. Tu alma es única y libre, sin estar atada a ninguna línea temporal predeterminada, quizás sea precisamente esta cualidad la que te permite conectar con este universo tan exiliado. ¿Por qué has venido a mí? Yefen reprimió la agitación en su corazón y fue directo al grano. No creía que un antiguo dios de la creación, un ser del nivel del multiverso, dejara una huella en la conciencia de un mortal sin motivo alguno y hablara con él. El mar de flores se mecía suavemente, y la voz de Gaia, aunque aún tierna, tenía un matiz de solemnidad. Lo presiento. Estás intentando romper esa frontera, ese abismo que separa a la humanidad de los dioses. El camino que estás tomando es único, rebosante de potencial. Incluso veo la posibilidad de que nos superes. Como pionero y creador de este sistema, tu camino será difícil. Aunque las reglas fundamentales del universo no te limitarán, explorar por tu cuenta consumirá una inmensa cantidad de tiempo. Hizo una breve pausa y luego continuó. Puedo ayudarte. En nombre de Gaia, con la autoridad de la creación, te abriré esa puerta, permitiéndote dar un salto cualitativo en tu vida y entrar de verdad en el reino de los dioses. El corazón de Yefen dio un vuelco. Cruzar la barrera entre humanos y dioses, alcanzar el séptimo sentido. Esto era precisamente lo que siempre había anhelado. Pero se mantuvo tranquilo y preguntó con voz grave. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Qué necesitas que haga? No hay nada gratis en este mundo, especialmente no la ayuda de un dios antiguo. A cambio. Necesito una promesa de tu parte. En algún momento necesario en el futuro, cuando tengas suficiente poder, debes hacer algo por mí.
¿Qué es exactamente eso? Es demasiado pronto para decirlo ahora, pero debe estar relacionado con el mantenimiento de esta tierra que nutre todas las cosas, y con las fuerzas oscuras que intentan derrocarlo todo. Una promesa para el futuro, Irefen reflexionó. Esta condición sonaba amplia, incluso algo vaga, pero el peso de una promesa de Gaia era inimaginable. ¿Rechazarla? Podría, en efecto, alcanzar el séptimo sentido, pero considerando la larga existencia de Gaia, eso requeriría una inmensa cantidad de tiempo. Irefen no creía tener tanto tiempo que perder. Sabía mejor que nadie lo aterradora que era la crisis que estallaría en este universo Marvel. Los ojos de Irefen se entrecerraron mientras sopesaba los pros y los contras. Este trato contenía tanto crisis como oportunidad. Dado el estatus de Gaia, las crisis que mencionaba no eran más que unas pocas. Quiero saber, ¿cómo piensas ayudarme? Preguntó Irefen con voz grave, con un tono teñido de cautela. Tengo muy claros mis límites futuros. Si tu poder va a tener algún impacto negativo en mí, prefiero no aceptar tu ayuda. Sería como ponerme grilletes, como si me estuvieran encerrando mi potencial. El estatus de Gaia era, en efecto, muy alto, y su poder primordial era extremadamente fuerte. Pero ahora que había llegado del mundo de Saint Seiya al universo Marvel, y sus límites se habían desbloqueado, Irefen, naturalmente, no aceptaría fácilmente un poder que pudiera limitar su futuro. No te preocupes, no tendrá ningún impacto negativo en ti. La voz de Gaia parecía venir del cielo lejano, con una leve sonrisa. Solo te estoy dando un empujón. En última instancia, depende de ti superarlo. Mi poder no se convertirá en tus grilletes. Podía sentir la creciente confianza en Irefen. Esto la divertía, considerando que su poder era algo con lo que soñaban innumerables dioses nuevos. Solo un poco de su poder primordial era suficiente para ayudar a esos dioses nuevos a cruzar la barrera entre el nivel de Padre Celestial y el nivel de universo único. Nunca esperó ser rechazada por un humano que acababa de rozar el reino de los dioses. De acuerdo, acepto. Irefen respiró hondo y asintió solemnemente en señal de acuerdo con el trato. Entonces, el trato está hecho. Ve y rompe tu barrera entre la humanidad y la divinidad. La luz primordial restante de las arpas, combinada con mi poder, te allanará el camino. La voz de Gaia se desvaneció gradualmente, como si se alejara con el viento. Irefen sintió que su conciencia comenzaba a retroceder rápidamente, y el paisaje circundante se desdibujó gradualmente. En este espacio de conciencia, el tiempo perdió su significado. Podría ser solo un momento, o podrían ser años. El vibrante mar de flores se hizo añicos por completo, disipándose en motas de luz en el vacío. Su conciencia comenzó a desdibujarse, flotando hacia arriba como si ascendiera lentamente desde las profundidades del mar a la superficie. Wosh. En el templo central del dominio sagrado, dentro de una cámara secreta, Irefen abrió repentinamente los ojos, una luz intensa destellando en ellos. ¿De vuelta? Murmuró para sí mismo, tomando una profunda bocanada de aire fresco dentro de la cámara. La comunicación en lo profundo de su conciencia se sentía como un sueño, pero el poder que lo envolvía le decía que todo era real. Una energía sin precedentes fluía por su cuerpo, completamente diferente a la de antes. Ajustando su respiración y su mentalidad, Irefen entró de nuevo en un estado meditativo. La piedra del tiempo volvió a brillar con una luz verde fantasmal. En un instante, sintió claramente la barrera, antes indestructible, entre la humanidad y la divinidad. Esta vez, sin embargo, la situación era completamente diferente. Lentamente levantó su mano derecha, el poder de la luz y la energía elemental girando a su alrededor, irradiando un brillo deslumbrante. Este poder hizo que la barrera frente a él se sintiera como una fina capa de hielo, fácilmente rompible. ¡Bang! ¡Crack! En el momento en que sus dedos rozaron ligeramente la barrera entre dioses y hombres, la barrera, antes indestructible, emitió inmediatamente un sonido nítido como el de un cristal rompiéndose. Luego, las grietas se extendieron rápidamente como una telaraña. Zumbido. El microcosmos de Irefen se agitó repentinamente, y una enorme cantidad de energía brotó de su cuerpo. Una luz multicolor de arcoíris se extendió desde él, envolviendo todo el templo central en un resplandor deslumbrante. Un pilar de luz arcoíris que conectaba el cielo y la tierra se elevó desde lo alto del templo, iluminando toda la dimensión del tarot. Las vestiduras divinas que cubrían su cuerpo parecían someterse a un bautismo, su superficie brillando con misteriosos patrones de luz, experimentando una especie de transformación. La erupción total de su microcosmos del séptimo sentido sumergió toda la dimensión del tarot en un mar de estrellas.
Innumerables estrellas aparecieron ante los ojos de todos como cuerpos celestes, formando un magnífico mapa estelar. Esto es, ¿Su Majestad ha irrumpido? Los habitantes de Tarot salieron corriendo de sus casas, mirando hacia el templo central, con rostros llenos de asombro y admiración. Las estrellas, normalmente tan distantes, ahora parecían estar al alcance, e incluso podían sentir el calor que emanaba de ellas. Todas las miradas en Tarot estaban fijas en el templo central, todos podían sentir el imponente poder divino que despertaba lentamente. En lo profundo de la conciencia de Yefen, se estaba produciendo una conmoción similar. Todo el mapa estelar cósmico brillaba intensamente en su mar de conciencia. Constelaciones conocidas y otras aún por descubrir revelaban sus verdaderas llenas. Una luz estelar infinita convergía en las profundidades de su conciencia. Niño, eres único al condensar una chispa divina con el poder de la creación, resonó suavemente la voz de Gaia, con un matiz de aprobación. Con sus palabras, toda la luz estelar se solidificó instantáneamente, junto con el poder de control elemental dentro del cuerpo de Yefen, fusionándose con él. Una chispa divina, tan clara como el cristal, tomó forma lentamente en su mar de conciencia, apareciendo y desapareciendo, brillando con un resplandor cristalino. ¡Bum! Un poder divino ilimitado se extendió, barriendo todo el Tarot. Todos los seres vivos sintieron esta fuerza opresiva que emanaba de la esencia misma de la vida, arrodillándose involuntariamente en el suelo. La barrera entre humanos y dioses se hizo añicos en ese momento. Yefen se había convertido en un verdadero dios en el Tarot. Verdaderamente extraordinario. Wu Fengji, sentada en la cima de la montaña Kunlun, sintió el aura divina que emanaba de Yefen y no pudo evitar elogiarlo suavemente. Esa fuerza divina vigorosa y poderosa la conmovió incluso a ella. Lejos, en Kamartaj, el anciano también miró hacia el Tarot, con un destello de sorpresa en sus ojos. Yefen lo había dejado hacía menos de media hora, y ya había logrado el avance. Esta velocidad era simplemente demasiado asombrosa. Sintió que algo desconocido debía haber ocurrido entre tanto, pero no tenía intención de indagar en ello. Después de todo, el avance de Yefen era algo bueno, lo que significaba que estaba un paso más cerca de dejar el título de hechicero supremo. En la cámara secreta del templo central, Yefen abrió lentamente los ojos. Sus ojos ya no eran de un negro profundo, sino que se habían vuelto de un azul celeste cristalino, como estrellas centelleando en el cielo nocturno, conteniendo un misterio infinito. Finalmente, lo he logrado. El séptimo sentido. Yefen estiró su cuerpo, sintiendo la poderosa energía fluyendo dentro de él, una sensación de seguridad sin precedentes brotando en su interior. Alcanzar el séptimo sentido en su cosmo había provocado un salto cualitativo en su fuerza. Además, la deidad Señor Estelar, formada al combinar su cosmo, el control elemental y el poder de la creación, había permitido que su cuerpo físico experimentara una asombrosa transformación. Ahora, su cuerpo podía llamarse un verdadero cuerpo divino. No solo poseía las características de la inmortalidad, sino que también contenía una poderosa divinidad. Tanto en el universo Marvel como en el mundo de Saint Seiya, los dioses pueden otorgar bendiciones a los humanos, convirtiéndolos en sus mensajeros. Por ejemplo, el dios lunar Khonshu en Marvel y el dios Pantera Buster en Wakanda son ejemplos de ello. En el mundo de Saint Seiya, el poder de los dioses es aún más asombroso. Una sola gota de sangre divina basta para provocar una transformación cualitativa en un mortal, extendiendo enormemente su esperanza de vida y aumentando drásticamente su fuerza. Si Yefen era simplemente un mortal que manejaba un pequeño universo en el mundo de Saint Seiya, ahora es un verdadero dios que ha dominado un pequeño universo. Su poder ha alcanzado un nivel inimaginable. Originalmente pensé que alcanzar el séptimo sentido solo me permitiría rivalizar con un poderoso padrino. Pero con la condensación de mi chispa divina, parece que me he vuelto más fuerte de lo esperado. Me pregunto si el anciano todavía está a mi altura. Yefen sintió el poder que crecía en su interior, una sonrisa confiada dibujada en sus labios. Su fuerza al nivel de padrino significaba que, en muchos eventos importantes del universo Marvel primitivo, finalmente tenía los medios para protegerse. Pero esto era solo el principio. Yefen sabía muy bien que en el universo Marvel, por encima del nivel de padrino, existían seres de un solo universo, de múltiples universos e incluso de niveles superiores. Levantó la mano y una nebulosa arremolinada apareció en su palma, conteniendo una energía aterradora. Señor de las estrellas. Esta posición divina me sienta muy bien.
Con su susurro, las estrellas de toda la dimensión del tarot parecieron brillar, como si respondieran al nacimiento de su nuevo amo. El nacimiento de un nuevo dios, naturalmente, no pasó desapercibido para los dioses griegos despiertos. ¿Cómo es posible? ¿Ha nacido un nuevo dios en este universo? Un dios del nivel del Padre Celestial. En el panteón olímpico, los diversos dioses griegos intercambiaron miradas, sus ojos brillando de sorpresa. Habían olvidado cuando nació el último nuevo dios. Parece que este universo desterrado es bastante complejo. La anciana, la guardiana de la tierra, la mujer en la cima del monte Kunlun. Y ahora ha aparecido otro dios nuevo. Debe ser el legendario Papa del Santuario, pensó Zeus. Habían sido desterrados a este universo por Gaia, representando la última esperanza de todos los dioses. Cada paso debía darse con cautela. Nuestra tarea más importante ahora es reabrir el inframundo. No existe el inframundo en este universo, dijo Hades con calma, mirando a Zeus. La tierra de la reencarnación es extremadamente importante en cualquier panteón. En pocas palabras, en cualquier panteón, el inframundo es el último recurso.